Esta idea en- comienza ahora la monarquía a tener la idea de tener tierras. Entonces las tierras son del rey y cualquier aspecto que ocurra dentro de las tierras le compete al rey. Por ejemplo, inclusive, ¿verdad? Hay momentos en el cual se casaba, por ejemplo, un siervo. Se casaba un siervo, o sea, se casaba un siervo, ¿verdad? Y la gente llevaba eso, en común del pueblo, y el rey le podía llevar inclusive a la horca, ¿verdad? A la persona le podía matar. ¿Por qué? Porque ese siervo le pertenecía a él. O sea, tenía que pedirle permiso al rey para cazar en todas las tierras, principalmente de su reinado. Eso principalmente en la Edad Media, y la Edad Moderna cambia esta estructura ya con la conformación de los estados nacionales. Ahí se conforman los primeros países. Esa es la diferencia, pero la idea es la siguiente, que rey y monarca es lo mismo. Es lo mismo, en ese sentido no te preocupes. Ok, profe, gracias. A una pregunta que tengan de las clases anteriores, hoy vamos a entrar en lo que sería 14, 15 de mayo hasta Doctor Francia, si nos da el tiempo, ¿verdad? Ya una vez que culminemos Doctor Francia, para la próxima clase yo creo que vamos a hacer un examencito ya. Ya tenemos ya mucho contenido, inclusive hoy les dejo un pequeño cuestionario sobre principalmente la independencia. Y hágame acuerdo, eso es lo que vamos a hacer. Yo me olvido ahora, el tema de las presentaciones yo le voy a pasar en el grupo de WhatsApp que tenemos. Solamente ahora sí me olvido, ¿verdad? Con toda la actividad que tenemos. Entonces me pasan o me piden y yo le voy a ir pasando. Entonces, para la próxima clase yo creo que vamos a enseñar nuestro examencito porque vamos a tener mucho contenido. Y ya esto continuamos la clase pasada, ¿verdad? Comenzamos lo que es causa ideológica, política, social y económica dentro de la estructura de la independencia. Entonces, hoy comenzamos ya, vamos a hablar el 15 de mayo, vamos a hacer una introducción, ¿verdad? De lo que sería antes del 14 y 15 de mayo para adentrarnos ya en lo que sería ese día en sí, ¿verdad? ¿Hasta dónde nos habíamos quedado, si me recuerdan? Por favor, los que estaban en ese momento, en esa clase. O comenzamos de las causas en sí, todas las causas ya, directamente comenzamos de vuelta. Como ustedes me digan, ¿hasta qué causa ustedes recuerdan? A ver, ¿hasta qué causa recuerdan que habíamos dado? Parece que habíamos dado hasta, hablamos de Pepe Botella, ¿recuerdan? José I Bonaparte, ¿recuerdan? ¿Hablamos de él o no? Yo no estuve en la clase pasada, profe. Ah, ya. ¿Alguno recuerda hasta dónde llegamos en la clase pasada? Igual vamos a continuar desde las causas en sí, entonces, para asegurar. Sin problema. Bueno, ¿hay preguntas específicas sobre la clase anterior? La clase anterior hablamos de las causas, entonces comenzamos a partir de ahí. Causa de la independencia, comenzamos a partir de esa parte. Bueno, recuerden que hablamos de las causas, entonces. Vamos a comenzar. Causa ideológica, hablamos de la Revolución Francesa, hablamos de la Revolución de las 13 colonias inglesas, hablamos justamente del té, recuerdan que era la bebida más importante que tenían los ingleses, que también lo trasladaron eso a América, y subieron el impuesto al té. Entonces fueron las causas, inclusive dentro de esa Revolución Francesa también la suba de impuestos, ¿verdad? Y la diferencia social que había entre los propios colonos ingleses y los colonos de índole americano. Dentro de las causas, también podemos, ya compartir para que se vea mejor esto totalmente. Ahí está. También algunos motivos
fueron lo que pasaba en Inglaterra en ese momento, lo que pasaba en Francia en ese momento, lo que pasaba en la propia España en ese momento. En ese momento hay un personaje que no podemos obviar, que gracias a él, inclusive, ¿verdad? De forma subjetiva, muchos estados van a obtener la independencia. Nos referimos a Napoleón Bonaparte, por la circunstancia en la cual él estaba invadiendo en ese momento la península ibérica, nos referimos a Portugal, posteriormente a España, e inclusive quiere llegar a lo que sería Inglaterra, ¿verdad? Hablamos de eso la clase pasada, nos referimos a lo que son las invasiones inglesas, recordando que anteriormente hay una alianza franco-española. En ese momento Napoleón Bonaparte impone como rey en España, nos referimos al principio del año 1800, a eh, José I Bonaparte, alias Pepe Botella, que es su hermano. Inicialmente él le obliga a abdicar a Carlos IV. Carlos IV es el rey de España en ese momento. Abdicar significa renunciar. Renuncia a su cargo y va como rey su hijo, ¿verdad? En ese momento, el futuro Fernando VII, y Fernando VII nuevamente renuncia al cargo, ¿verdad? Entonces asume, o sea, le obliga a Napoleón a renunciar, asume entonces su hermano Napoleón, José I Bonaparte, él es actualmente el rey de España, entonces imagínense los problemas ya que tenía España en ese momento. Pero ¿por qué hace esto Napoleón? Aparte de que impone su autoridad dentro de España de una forma diplomática, no muy violenta, quiere lo que España tiene. ¿Qué tiene España? El más grande poderío en los mares. Entonces, él realiza una conquista con la poderosa Armada Española, uniéndose a la flota francesa para conquistar y para tratar de llegar a lo que sería Gran Bretaña. De hecho, lo hace a las costas. Ahí se conoce eso como la batalla de Trafalgar en 1804, 1805 se da la batalla en sí, ¿verdad? Y pierde. Pierde muy mal Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque no tenía conciencia de los acantilados, de los archipiélagos que estaban ahí, ¿verdad? Y los inconvenientes en la zona geográfica que tenía Gran Bretaña. Entonces, conocedores de la zona, ellos, con el famoso almirante Nelson, el comandante en jefe de la Armada inglesa en ese momento, le ganan esta batalla. Y hay que tener en cuenta que esta batalla fue muy importante, no solo porque pierde Napoleón, no solo que porque Napoleón pierde, porque la Armada española pierde su hegemonía en los mares. Y a partir de ese momento hay otra que surge hegemónicamente. Nos referimos a los ingleses. Los ingleses empiezan ahí a tener mucho más poderío a nivel de los mares y eso se ve inclusive acá estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, después siglo XIX, ¿verdad? Cuando estamos hablando solo ahora siglo XIX, que es 1800, se ve eso. En muchísimas colonias que ellos van a tener alrededor del mundo, no solamente acá en la zona de América, ¿verdad? Porque acá en la zona de América lo que va a quedar va a ser las islas, algunas islas del Caribe, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Las islas Falkland, ¿verdad? Que serían las Malvinas, que hasta el día de hoy está ahí peleándose con Argentina, ¿verdad? Diplomáticamente, hubo una guerra inclusive ahí en la década de los 80, la guerra de las Malvinas. Entonces, esta victoria confirmó la supremacía inglesa y a partir de ese momento la política agresiva de los ingleses a nivel de la Armada. Entonces, Inglaterra, creyéndose, le ganó a la máxima al máximo exponente, ¿verdad? De las armadas, nos referimos a la española. Entonces ellos deciden emprender un viaje muy lejano, intentan invadir el Río de la Plata. Lo hacen en dos oportunidades, en 1806 y 1807. En 1806 llegan a lo que sería Buenos Aires, se prepara la zona de Buenos Aires para recibir a los ingleses. Y 1807, cruzando el charco, ¿verdad? Cruzando el Río de la Plata sería Montevideo. En ambas ocasiones, Paraguay, en ese momento provincia integrante del Río de la Plata, envía emisarios, envía personas que van a combatir a favor del virreinato del Río de la Plata. ¿En contra de quién? En contra de los ingleses. Entonces, inicialmente la defensa de 1806 fue estructurada por el capitán Santiago Liniers, con tropas reclutadas ¿dónde? En Montevideo y, claro, en Paraguay,
Paraguay contribuye con 550 soldados y acá se da el bautismo de sangre de muchos jovencitos, muchos jóvenes. Algunos tenían 18, otros 20, otros 23 años, no pasaban de 30 años. Por eso eran literalmente jóvenes en todo el sentido de la palabra. Justamente el día de mañana, ¿verdad? Se conmemora el día de todos nosotros. Aunque yo ya estoy un poquito ya con mucha edad, no tampoco tanto, ¿verdad? Pero ya joven, joven ya no soy, ¿verdad? Pero siempre tenemos un corazoncito de joven, ¿verdad? Entonces, jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, se da el bautismo de sangre acá de los muchachos. Algunos de ellos, Fulgencio Yegro, Antonio Tomás Yegro, Fernando Lamora, entre otros, combatieron en 1806 en Buenos Aires contra los ingleses. ¿Y qué ocurre ahí? Le vencen los muchachos a los ingleses. A partir de ese momento, ¿qué surge? Surge ese contacto entre los paraguayos con los propios bonaerenses y por ende con los ingleses que llegaron a esa zona. O sea, ahí se encuentran las ideas de la ilustración, las ideas inclusive del enciclopedismo, surge acá, ellos se encuentran ahí y empiezan a leer y todo esto trasladan posteriormente a lo que sería Paraguay como provincia y estas ideas ya están ahí instaladas en el Río de la Plata. El siguiente año, en 1807, invadieron nuevamente el Río de la Plata, en este momento lo que sería la zona de Uruguay, cerca de Paysandú, después posteriormente a Montevideo. El Paraguay colaboró nuevamente con 400 efectivos, muriendo muchos de ellos en el lugar. Fue mucho más sangrienta, inclusive hay una parte donde la parte de atrás, sería la retaguardia, fue muy importante en esta batalla porque si no los ingleses prácticamente tomaban Montevideo porque venían mucho más preparados y con muchas más armas que cuando vinieron hacia Buenos Aires. Pero inclusive ellos ya sacando o teniendo poca posibilidad de invadir Montevideo, nuevamente vuelven a intentar, como está ahí cerquita, ¿verdad? Cruzando el charco, como se dice vulgarmente, cruzando el Río de la Plata a Buenos Aires. Entonces, en ese momento, el que ayuda para que eso no ocurra es el gobernador de la provincia del Paraguay, Bernardo de Velasco, demostrando su experiencia como militar, siendo jefe de la defensa de Buenos Aires en ese momento. Y se ve la victoria de las fuerzas porteñas, paraguayas y uruguayas en ese momento, y repelen el ataque de los ingleses. Entonces, a partir de ese momento, los muchachos empiezan a tomar conciencia de que ellos pueden organizarse, de que ellos pueden defender su territorio. Tenemos en cuenta acá que ellos defendieron el territorio de la provincia del Paraguay. No, o sea, fueron muchísimos. Estamos hablando que ellos defendieron el territorio del virreinato del Río de la Plata, donde estaba y formaba parte de la Paraguay, lo que sería parte de Paraguay, y parte de lo que sería la propia Argentina. Ahora nos referimos a Buenos Aires. Entonces, a partir de ese momento, también todo lo que dijimos, las ideas de los ingleses van a empezar a circular en un semanario, ya que va a ser de tirada semanal justamente, llamada La Estrella del Sur. Esto se va a publicar en Montevideo, donde se denunciaban qué cosa, todo lo que ocurría en España. También ellos se enteraron de todo lo que pasaba en España por los propios ingleses, cómo estaba estructurado en ese momento la política de la propia España. Imagínense, saben que ustedes no tienen rey, saben que ustedes tienen un rey francés, saben que ustedes tienen el hermano de Napoleón es su rey. Entonces, por eso la propia España estaba luchando para sacar esa autoridad de Napoleón Bonaparte. Hacían consejo de regencia en cada una de las ciudades más importantes. Por ejemplo, Paraguay, en ese momento provincia, se estructura, ¿verdad?, en torno al Consejo de Regencia en la ciudad de Sevilla, que era el Consejo de Regencia más importante, jurando fidelidad a Fernando VII. Eso ya se hace en el propio año 1810 con un congreso, el famoso congreso del 24 de julio de 1810, ¿verdad? Inclusive estas invasiones inglesas, los muchachos sabían que podían, se notó eso dentro del conflicto. El bautismo de guerra, el bautismo de sangre de los paraguayos, combatieron no contra por decirlo de una forma vulgar, contra un cualquiera, combatieron contra el mejor imperio de ese momento. Estamos hablando de los ingleses. Y estamos hablando que los ingleses en ese momento eran potencia, en todo sentido de la palabra. Entonces ellos sintieron que podían. Lo que pasa es que cuando ocurrió eso,
las arcas virreinales van a bajar totalmente. ¿Por qué? Pues se tuvo que estructurar todo lo que sería la defensa de Buenos Aires inicialmente, después Montevideo posteriormente, y necesitaban recuperar eso. Entonces vamos a hacer un impuesto, específicamente un impuesto pagado solamente por este proceso que se vivió. Imagínense, ¿recuerdan cuál era el impuesto cuando había, por ejemplo, catástrofes o guerras anteriores? ¿Cómo se llamaba ese impuesto? Un impuesto que se hacía solamente cuando había inundaciones o si por ahí había, ¿verdad? Se llamaba derramas el impuesto. Y acá, un impuesto netamente por este proceso se va a pagar. Entonces los muchachos, ¿cómo se van a sentir? ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo siempre le digo muchas veces, tenemos que imaginarnos y ponernos en la piel, en el momento, en el lugar de estas personas. ¿Cómo se van a sentir? Ellos combatieron, dieron su sangre, algunos su vida para este proceso, y después tienen que pagar otra vez ellos todo lo que ellos combatieron. Imagínense cómo van a estar, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿qué ocurre en Portugal? Portugal en ese momento estaba gobernado por Juan VI. Juan VI era en ese momento un rey. Si dijimos que Carlos IV es inútil y mediocre, bueno, Juan VI no se iba muy lejos de esa zona, ¿verdad? Juan VI estaba casado con Carlota Joaquina. Carlota Joaquina era la hija del rey Carlos IV, el ex rey de España en ese momento, por ende hermana de Fernando VII. O sea, Carlos IV, Fernando VII y el propio Juan VI eran parientes. Le fue mucho más fácil, ¿verdad? Conquistar Portugal a Napoleón Bonaparte, porque Juan VI huye con toda su corte a lo que sería Brasil. Por eso el imperio Portugal continúa en Brasil. Si uno de ustedes se fue a la zona de Río de Janeiro, hay muchísimos palacios hermosos, preciosos, que fueron en ese momento parte de la corte portuguesa. Bueno, entonces Portugal se había negado a participar del bloqueo, entonces Napoleón decide invadirlo. Justamente la idea era llegar a Inglaterra. Ya explicamos ya cómo se realiza eso, ¿verdad? Con la batalla de Trafalgar, esa es la idea justamente que en un primer momento tenía Napoleón Bonaparte. Bueno, entonces el imperio español sucumbía, principalmente por Napoleón Bonaparte. Y todas las colonias americanas veían eso. Y eso fue un aliciente para que muchas partes de todo este continente empiecen a buscar la emancipación. Un aliciente. Pero dependiendo del lugar, fue mucho más fácil, un poquito más complicado. Porque, por ejemplo, en Perú duró muchísimo tiempo. También en la zona de Venezuela, Venezuela que hoy es justamente zona de Colombia, hay dos personajes que no podemos evitar hablar de este proceso, que es el caso de Simón Bolívar, uno de los libertadores más importantes, que creó justamente la Gran Colombia. Nos referimos a Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, y Bolivia. Ahora Bolivia también fue independizado, no sí por por Simón Bolívar, sin embargo por su lugarteniente, el caso de José Antonio Sucre. Tenemos otro también libertador llamado José de San Martín, que justamente va a ayudar en la independencia de la propia Argentina, de Chile y también Perú. Entonces los grandes libertadores de América, eh, muy importante dentro de la estructura histórica de la emancipación de nuestro continente, específicamente acá en la zona de Sudamérica. Entonces, el pueblo español en ese momento, ¿qué hacía? Estaba luchando por su propia independencia, creando consejos de regencia en cada una de las ciudades, declarándose contrarios y opositores al rey en ese momento, que era el hermano Napoleón, ¿verdad? Y declarándose fieles a Fernando VII, que es el rey de España, pero estaba preso en ese momento en Francia. Entonces, la ocupación napoleónica precipitó lo que dijimos, ahora la emancipación de varias partes de América. Y ahora van a preguntar, se van a preguntar los colonos lo mismo. ¿Somos, seguimos siendo colonos de España? ¿O somos colonos franceses? ¿O somos colonos ya emancipados? Y ahí justamente la pregunta, ¿verdad? A uno tenían que reconocer a José I Bonaparte como rey, la mayor parte no lo hace. Algunos gobernadores sí,
Otros virreyes sí lo hacen, pero la mayor parte no lo hace. Entonces, esto se realiza específicamente la emancipación de una zona muy importante del Río de la Plata llamada Buenos Aires. El 25 de mayo de 1810 se da el grito de libertad, donde se hace un cabildo abierto, cerquita ahí del Riacho Negro, cerquita de lo que sería luego el Río de la Plata, ¿verdad? Dentro de Buenos Aires, donde se derroca al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, que era el virrey del Río de la Plata en ese momento, y se hace una junta de gobierno, cuyo secretario va a ser Mariano Moreno. A partir de este momento, entonces, Buenos Aires se declara independiente del Imperio Español. Buenos Aires, no todavía toda la Argentina. ¿Por qué? Porque la Confederación Argentina todavía estaba en ese momento estructurada en lo que sería posteriormente las propias provincias. Por eso Argentina es un país inmenso, gigantesco, pero tiene una unión política, y esto vamos viviendo nosotros ahora, a partir de este momento, y ni qué decir en la época de la guerra contra la Triple Alianza, tiene una unión no muy política que digamos, ¿no? Tiene una unión por una constitución, pero por eso tienen ellos un gobierno federal, el caso de la Argentina, y el Río de la Plata en ese momento va a estar muy tumultuoso, y esto se va a trasladar posteriormente a otras tierras. Y eso es lo que inicialmente quiso hacer Buenos Aires. Buenos Aires, una vez que se independizó, trató de buscar aliados, trató de buscar inclusive formar un nuevo virreinato, no con, sería un compendio de provincias. Entonces, para ello, envía en su momento al criollo paraguayo, que en ese momento estaba en Buenos Aires, nos referimos al coronel José de Espínola y Peña, envía a Paraguay. El gobernador Velasco ya sabía de las intenciones del coronel José Espínola y Peña, no lo permite entrar, y entonces el gobernador Velasco dice, bueno, algo tenemos que hacer algo porque Buenos Aires acá se viene con todo. ¿Y qué hace el coronel José Espínola y Peña? Se va nuevamente a Buenos Aires y le dice, ¿sabe qué, Buenos Aires? ¿Sabe qué, muchacho? Paraguay no quiere, no nos recibió. Entonces, para mí que vamos a tener que utilizar la fuerza militar para someter a esta provincia. Entonces, Velasco, preparando ya esta defensa, hace justamente un congreso, y es el único congreso llevado a cabo por un gobernador dentro de la provincia del Paraguay, porque este congreso es todavía Paraguay una provincia. Entonces, este congreso se lleva a cabo el 24 de julio de 1810. En sus resoluciones, van a ver ustedes, lo primero que hace que es reconocer la autoridad de Fernando VII. ¿Quién era Fernando VII? Sí, el rey, que en ese momento estaba prisionero de los franceses, y le juran fidelidad a él. Por ende, no reconocen la autoridad de quién. La autoridad de José I Bonaparte, el hermano de Napoleón, por dar amistad y buena vecindad con Buenos Aires, pero que sin reconocer su autoridad. Amistad y buena vecindad sin reconocer su autoridad. Eso es lo que quería justamente Buenos Aires, ¿verdad? Buenos Aires quería justamente anexar la provincia del Paraguay. Y acá lo importante, crear una junta de guerra por primera vez, esto se va a realizar para la defensa de la provincia. No vamos a defendernos ya, en este caso, de los ingleses, ¿verdad? Nos vamos a defender de los propios porteños que nosotros hace poquito les ayudamos para que ellos no sean literalmente invadidos por los propios ingleses, ¿verdad? Bueno, ahí para que ustedes vean cómo se da la vuelta la rueda, porque la historia justamente es una rueda, constantemente se da la vuelta, y acá vemos eso. Entonces van a movilizar las tropas para la protección de la provincia. Entonces, ¿qué hace? Buenos Aires le envía al famoso Manuel Belgrano, general, lo envía para dar, y la idea era que Belgrano le venga a hablar a la Junta, en ese momento, a la Junta de Gobierno, pero específicamente al gobernador Velasco, para tratar de buscar un acuerdo, llegar a un acuerdo. Velasco le deja entrar, hasta la zona de Paraguarí. Allá se enfrentan las tropas paraguayas y bonaerenses.
en la famosa batalla llamada de Cerro Porteño. Hasta el día de hoy está ahí el cerro, ustedes pueden divisar eso ahí. Hay un cerro y después hay un lugar totalmente plano, en una planicie muy linda. Ahí es donde se llevó a cabo esta famosa batalla. El problema dónde está, que en la primera fase hay una pérdida de muchos hombres por parte de la provincia del Paraguay. Velasco abandona a las tropas en plena batalla. En plena batalla Velasco abandona. ¿Por qué? Porque Yahvé perdía la batalla, huye a Asunción, para que ustedes se ubiquen, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado hoy Paraguarí y después dónde está ubicada Asunción, ¿verdad? Para que ubiquen ustedes el lapso de tiempo que una persona puede tomar en ese momento, ¿verdad? De Paraguarí hasta Asunción. Entonces, ya perdía la batalla, entonces los muchachos tienen una retaguardia muy importante. Entonces, en ese momento asumen como líderes de esta batalla Cabañas y Gamarra. Nos referimos a Manuel Cabañas y Juan Manuel Gamarra. Y justamente con Fulgencio Yegros reorganizan las fuerzas. En la retaguardia le hacen tipo un embudo a las fuerzas porteñas y ganan una batalla totalmente perdida. Por eso, estas personas, me refiero a Cabañas y Gamarra, durante mucho tiempo no fueron estudiados en la historia del Paraguay. Fueron unos próceres que la mayor parte de la gente no los conoce, no estudiaron hablar sobre ellos. Esto ocurre a partir del año 2011 en adelante. Hay un revisionismo histórico y se empieza a estudiar a estas personas de diferentes formas. Porque en los libros anteriores, al año 2011, poco y nada se le nombra a estas dos personas, prácticamente nada. Se le nombra como alguien más, ¿verdad? Pero es muy notorio lo que ellos hicieron porque ellos tomaron la lideranza de algo totalmente perdido, inclusive en ese momento está totalmente eh, muy dado, muy raro, ¿verdad? Que una persona que no sea un español lidere a las fuerzas en sí. En este caso ellos derrotan a los porteños y la noticia fue muy rápido, la noticia se va rapidísimo, ¿verdad? Y ellos se van a Asunción y para sorpresa de muchos, cuando ellos llegan a Asunción, ¿qué hacen los españoles? Los españoles estaban ya alzando todas sus pertenencias en los barcos, ya para irse literalmente y dejar Asunción. Imagínense cómo ellos ya, bueno, perdemos la batalla y nos vamos todos, ¿verdad? Dejamos todo y nos vamos todos. Que el último apague la luz, como se dice siempre, ¿verdad? Bueno, ellos literalmente querían irse y dejar estas tierras. Imagínense esa imagen mental para estos colonos cuando los españoles realizan esta acción. El ejército porteño se retira, ¿verdad? Se retira al sur, le persiguen Gamarra, Cabañas y Yegros. Son alcanzados en el río Tacuarí por las fuerzas paraguayas y luego de un breve intercambio de, de balas y a unos sables también, dura aproximadamente 4 o 5 horas. En Belgrano capitula, Belgrano se rinde. Ustedes entendieron mal, colonos paraguayos, nosotros venimos a ayudar al Paraguay para tener su emancipación de España. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra. Pero ustedes tienen que entender que esto se va a lograr si ustedes tienen como centro a Buenos Aires. Buenos Aires tiene que ser el centro de toda esta estructura de emancipación. Totalmente lo contrario. Entonces, a partir de ahí, en Paraguarí y Tacuarí son bautismo de sangre acá, en esta zona. Pero el bautismo de sangre literalmente se da ya en las invasiones inglesas 1806 y 1807. ¿Vamos bien? ¿A una pregunta hasta acá sobre esta parte? Pueden preguntar sin problema, gente. La idea es esa. Ese es el tema a veces, muchas veces la virtualidad que yo pregunto, ¿verdad? Y todavía no le conozco a ustedes de forma directa, si no le voy a preguntar de forma directa para que ustedes también pregunten. A mí me gusta que se me pregunte, que participen en clase. Así que, si ustedes no participan en clase, yo soy en Gatú y me voy mucho, y voy a hablar mucho si ustedes no participan en clase. O sea, pregunten sin problema, sin drama, no tengan vergüenza, no tengan vergüenza, como dice mi hijo, ¿verdad? No se preocupen por eso. Pregunten, abran su micrófono, ahí en el chat también pueden preguntar sin problema.
Bueno, acá tenemos algunos dicen, ¿verdad? Que era muy linda, otros dicen que no, esto era un Photoshop de la época full, ¿verdad? La famosa reina Carlota Joaquina de Borbón, que era la hija del rey Carlos IV, esposa de Juan VI, rey de Portugal, y hermana de Fernando VII, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a recapitular. Mi papá renunció, me refiero a Carlota Joaquina. Carlos IV renunció a favor de Fernando VII. Fernando VII renunció a favor de nadie, ¿verdad? Quedó ahí sin cabeza la monarquía española. Entonces Napoleón le impone a su hermano. Entonces ella se declara sucesora legal de todo el imperio español. ¿Por qué? Porque mi hermano está preso. Entonces yo puedo reclamar eso. A ese proceso de reclamación que realiza ella en torno a este proceso se llama carlotismo. Carlotismo, entonces, el proceso en el cual Carlota Joaquina se creía heredera de todo el imperio español porque su hermano estaba preso y ella justamente es pariente, ¿verdad? Estamos hablando de sangre. Entonces ella se creía dueña de todo ese proceso. Se llamó carlotismo. ¿Y qué va a hacer ella? Ella no va a hacer, solamente se va a quedar en idea de esto. Eso se va a llevar a cabo. Ella va a enviar emisarios a todas partes. Y entre esas partes va a enviar emisarios a Paraguay. Entonces, a partir de ese momento, también Paraguay entra dentro del ámbito también del carlotismo. Dentro de las causas sociales ya hablamos la clase pasada y también toda la colonia, la diferencia muy grande entre los peninsulares o guapetones, ahora que se le dice justamente, o peninsulares significa los españoles, y los criollos, en el caso de hijos de español nacido en América, con los mestizos, que es la unión social, ¿verdad? Entre español e indígena, o sería también mulato, que es el caso entre español y una esclava negra, o también el caso de Sambo, ¿verdad? Sambo es hijo de un negro y una indígena, o directamente un salto atrás, ¿verdad? Que sería la mezcla de un mulato y un Sambo, o sea, ahí la mezcla social ya era la mezcla, ¿verdad? Y eso justamente se veía no solamente en el aspecto social, en el aspecto racial. Esa la discriminación era muy grande. La gente solamente por el simple hecho de ser español tenía toda la oportunidad, tenía toda la posibilidad de tener cargos públicos, también la parte económica era muy importante, entonces los privilegios eran muy exagerados y la sociedad era totalmente cerrada. Una persona por el simple hecho de nacer, nos referimos a ser mestizo, mulato, sambo, ¿verdad? Ya estaba condenado de por vida a una acción específica, por ejemplo, a ser agricultor o quedarse inclusive en la más importante de las pobrezas que puede existir. Entonces, muchas veces esto era totalmente de forma muy notoria. Entre las causas económicas, el tema de los impuestos, las cargas impositivas, imagínense, después de la revolución de las invasiones inglesas, un impuesto solamente para recuperarse de ese momento, de ese lugar, y eso beneficiaba a quién? Beneficiaba a España en detrimento de las propias colonias. Y eso sumaba a las cargas también impositivas que la propia o la propia gobernación imponía. Esto sin tomar en cuenta el propio virreinato. El virreinato imponía impuestos y a ver las propias gobernaciones otra vez. Entonces, lastimosamente, era muy desigual la parte impositiva. Entonces nos vamos ya a lo que sería el 15 de mayo de 1811. El plan inicialmente era o sea, tenía que llevarse a cabo el 25 de mayo de 1811. ¿Por qué se adelanta? Porque en ese momento Carlota Joaquina envía a José de Abreu a Asunción para que hable con el gobernador Bernardo de Velasco y le ofrezca hombres. ¿Para qué? Para que pueda eh, enaltecer su autoridad en ese lugar, pero a favor del imperio de Portugal. Entonces ahí estaba ya ese proceso. Sin embargo, un tiempo antes, aproximadamente ya un mes antes, los muchachos estaban ya haciendo una conspiración. En la famosa Casa de la Independencia, nos referimos a los próceres ya nombrados, ¿verdad? Que van a ser partícipes de este proceso y esto estaba totalmente liderado de una forma tácita, no implícita, por el doctor Francia. El doctor Francia estaba en su quinta de Uraí, nos referimos a la zona de Trinidad, cerquita de lo que sería la zona del Botánico. Ahí él estaba tutorando y ahí recibía mensajes, enviaba mensajes en esa zona.
Él no está físicamente en las conspiraciones. En los libros de acta, por eso no se nombra a él, pero se sabe que de forma tácita él estaba en esa conspiración. Entonces, ¿qué hace Velasco cuando se entera de que pueda haber, ¿verdad?, una conspiración? ¿Qué hace? Le envía lejos a los líderes militares. A Yegros, allá en Itapúa, lejísimo, lejísimo, allá en Itapúa. Cabañas se va directamente allá en las cordilleras. Y en la capital quedan personas de menor rango, ¿verdad? Nos referimos a Capitán Pedro Juan Caballero y Antonio Tomás Yegros. Entonces, eso es lo que realiza Velasco como una acción para tratar de evitar un levantamiento, una revolución. Entonces, a partir de este momento, la revolución tiene apoyo civil y militar. Justamente, aquellos civiles son, ¿quiénes? Juan Francisco Recalde, Fernando Lamora, nos referimos al doctor Fernando Lamora, Francisco Javier Bogarín y Fernando Caballero. Atiéndame, Francisco Xavier Bogarín, ¿verdad? Ahí, no sé quién acá es la profesora de castellano en el cursillo, pero ahí en ese momento, Javier se escribía con G, con J y con X. No hay Real Academia Española, ¿verdad? Así que por eso ustedes van a ir Xavier o Javier, con J y con X van a encontrar eso. También algunas veces Hernando y Fernando es la misma persona. Y Caballero con B corta y con B larga también. Inicialmente, pero Juan Caballero primero se escribía con B corta. Después cambió, ¿verdad? A nivel de la estructura y los apellidos van a ir cambiándose. Pero eso no era muy importante, pues se escribía con B corta y con B larga. Literalmente eso era no muy importante en esa época, ¿verdad? A nivel de los errores gramaticales principalmente. Entonces, esta persona se reunía, como dijimos, ya creando un plan revolucionario. El doctor Francia no participó directamente, pero estaba en la Quinta de Viraí haciendo ya e hilando los clavos, como se dice, ¿verdad? Los hilos también, esa parte. Bueno, entonces la revolución debía iniciarse en Corrientes. El coronel Blas José de Rojas iba a apresar a los españoles, iba a controlar la zona sur y el sur. Yegros iba a llegar, se iba a encontrar con Cabaña en Cordillera y ahí iban a arrasar con todo, a la parte de Asunción. Entonces, pero todo tuvo que ser adelantado por este personaje. Ahí le tenemos a José de Abreu Mena Barreto, portugués. Él llega los primeros días de mayo a Asunción y todo el plan que tenían los muchachos tiene que adelantarse y no va a ser como inicialmente estaba previsto, que va a venir el sur y del sur van a venir ellos hasta Asunción. Entonces, Abreu se reúne con Velasco, lo que le dije hace rato, le va a poner una propuesta de 500 efectivos a Paraguay, pero la idea era justamente que él se pronuncie a favor de Portugal, ¿verdad? Que acepte la mediación de Portugal y que en ese momento Paraguay pueda ser parte del imperio portugués. Entonces, el golpe se produce la noche del 14 y madrugada del 15 de mayo. Esa es una analogía que le gusta mucho a varias personas dentro de la historia del Paraguay. 14 y 15 de mayo, así solemos decir, ¿verdad? La noche del 14 y madrugada del 15. Bueno, la noche del 2 y madrugada del 3 de febrero de 1989. O sea, esa analogía a nosotros nos gusta mucho de la dualidad. Pero en realidad, ¿cuándo se independiza Paraguay? 15 de mayo. No se independiza el 14. Porque en realidad el 15 de mayo a las 6 de la mañana, si vamos al caso, ahora vamos a poner la hora específica. Entonces, por eso es 15 de mayo. ¿Y por qué acá 14 y 15 se establecen feriados? Eso a partir del año 2011, no, en realidad 2009, ya con el doctor Franco, Federico Franco como presidente, se establece ya acá 14 y 15 de mayo feriado. 14 corresponde al Día de la Patria y 15, ¿por qué? Por el Día de la Madre. No, son los dos días patrios. Pero acá, literalmente, 14 se recuerda el Día de la Patria y 15 el Día de la Madre. Pero no es feriado por el Día de la Madre. Entonces, esa aclaración, por eso hay mucha gente, mucha historiadora que quiere inclusive que se cambie el Día de la Madre acá por esa circunstancia. Porque mucha gente, está bien, claro que sí, ¿verdad? Te dio la vida la madre, damos la importancia a cada una de las madres, pero la gente se olvida del Día de la Patria. Dijimos inclusive que anteriormente esta fecha no se festejaba. Se festejaba, ¿qué fecha? ¿Qué fecha se festejaba en vez de 15 de mayo?
Recuerdan que hablamos, se va a festejar el 25 de noviembre, una fecha muy importante, icónica. Vamos a ver por qué. Ah, no, tú todavía no dije eso, por qué. Pero vamos a explicar por qué después. 25 de noviembre, esa fecha va a ser mucho más importante del 15 de mayo. Bueno, Pedro Juan Caballero es reconocido como jefe en ausencia de Fulgencio Yegros, por eso el líder militar en ese momento va a ser Pedro Juan, y el líder civil va a ser doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Francia era la que tenía un poquito más, ya acercando los 40 años, después todos tenían menos de 30 años. En el caso de los próceres, por eso es literalmente los próceres son jóvenes, en ese sentido, la mayor parte de ellos menos de 30 años. Comienza la revolución, entonces la idea era salir de acá justamente está, ¿verdad? Voy a anotar acá, de este callejón, ahí tiene el callejón histórico, acá salen los muchachos, sería, en ese momento era la entrada, ¿verdad? De esa zona van hasta el cuartel. La idea era ir al cuartel, que sería, el cuartel de la plaza, lo que sería hoy la comandancia, cerquita de la comandancia de la Policía Nacional, hasta ahí tenían que, ¿no? 4 cuadras y media, casi 5 cuadras, es de la Casa de la Independencia hasta ese lugar. Ellos llegan antes de que se entregue el mando por cambio de guardia. Entonces, apresan a los guardias antes de que ellos asuman, específicamente antes de las 10 de la noche. Entonces, Capitán Caballero envía, ya cuando tenía ya el poder de ese cuartel, al alférez Vicente Ignacio Iturbe a la Casa de Gobierno, que sería justamente ya enfrente mismo, la casa de gobernador Velasco, y para que le informe de esta situación, como ya el cuartel está totalmente a manos de los revolucionarios, y le va a llevar una intimación. Le va a intimar su rendición. La nota especificaba que tenía que entregar todos los cuarteles, las armas y municiones, todas las llaves de las oficinas públicas. ¿Qué significan las llaves? El mando, ¿verdad? El mando de todas las oficinas públicas, y no podía entrar ni salir ninguna embarcación de la provincia del Paraguay. Esto Velasco no admite inicialmente, no admite inicialmente. Él estaba esperando eh, que vengan los emisarios portugueses, está tratando de hacer tiempo inclusive para que esos emisarios, para que esas tropas que le prometió José de Abreu, porque José de Abreu estaba con Velasco ahí, lleguen, lleguen literalmente. Falta muchísimo, ¿verdad? Entonces él está tratando de hacer tiempo para que ello ocurra, pero ¿cómo se le da la posibilidad a Velasco de formar parte del nuevo gobierno? Y ahí está el golpe o el as bajo la manga, como se dice, ¿verdad? De doctor Francia. Se le ofreció a él, bueno, voy a entregar al gobierno y nosotros vamos a asignar 2 diputados para acompañarte a vos, Bernardo Velasco, en un gobierno provisorio. Imagínense lo que se le da. Un ex gobernador se le va a derrocar, pero se le da la posibilidad de que él sea parte del nuevo gobierno. Ahí viene el as bajo la manga del doctor Francia en ese sentido, ¿verdad? Y Turbe intima a Velasco que si no entregaba el mando, ahí tenés, mira ahí por tu ventana, Velasco, los cañones. Acá esa pintura representa eso, ¿verdad? Representa justamente la rendición de Velasco, que está justamente aquí, ya ancianito, y ahí está Iturbe a manos de la idea que se le está intimando, ¿verdad? Bueno, entonces la artillería irá a bombardear tu residencia si es que vos no asumís esta rendición. Bueno, la madrugada del 15 de mayo se rinde el ex gobernador Bernardo de Velasco y da origen a la independencia del Paraguay. Paraguay se independiza sin derramamiento de sangre. Suelen escuchar ustedes famosos en el colegio. No se produce un derramamiento de sangre acá, en este 15 de mayo en sí y la noche del 14. Pero ¿dónde se produjo derramamiento de sangre? Tacuarí, Paraguarí, invasiones inglesas, 1806, 1807. Ahí se ideó, ahí se reflejó, y ahí ellos se sintieron capaces de realizar esta acción. Porque si no, esto hubiese sido muy complicado y muy difícil.
Por eso ustedes van a ver que muchas otras potencias, por ejemplo, Perú, la propia Bolivia y otros países, tardaron muchísimo tiempo en independizarse. La gente dice, pero ¿por qué Paraguay tan rápido? También es porque había mucha distancia geográfica y Asunción estaba totalmente a merced de un solo cuartel. Y este cuartel era muy importante y no había muchos hombres españoles dentro de él. Entonces, esto ya venían estudiando ya los muchachos para realizar esta acción. Bueno, una vez que se independiza Paraguay, de hecho, en este proceso no hay un acta. No se realiza un documento. Paraguay es literalmente se independiza de hecho, pero no hay un acta firmada por los presentes, no hay una reunión firmada por los presentes, y solamente se establece mediante esa nota intimatoria que se va a hacer, ¿verdad?, una nueva forma de gobierno en el cual el ex gobernador Velasco va a formar parte de un nuevo gobierno con 2 diputados. Es el gobierno provisorio denominado triunvirato. Ese triunvirato comienza ya el siguiente día, 16 de mayo de 1811, comienza sus funciones para ser parte de este triunvirato. Entonces, por ende, el ex gobernador Bernardo Velasco, Juan Valeriano Ceballos, un español, amigo de los revolucionarios, y José Gaspar Rodríguez de Francia. Ahí comienza el accionar político de esta persona muy importante para nuestro país, justamente que el día de hoy es, sí, hoy es 20 de septiembre, se conmemora un aniversario más de su muerte. Él murió el 20 de septiembre de 1840. Después de una agonía de prácticamente casi 19 días, muere a los 74 años el doctor Francia, un 20 de septiembre de 1840. Entonces, justamente, estamos hablando de él y hoy se recuerda algo también de su vida, al final de su muerte, ¿verdad? El 9 de junio, un mes aproximadamente, ya se ve en este proceso, Velasco trata en lo posible de hacer cartas, y en realidad lo hace, para conectarse con los porteños y también con los propios portugueses. Entonces, Velasco, ¿qué hace? Trata de buscar aliados en el extranjero. Entonces, ¿qué hacen? Lo expulsan. Lo expulsan, primeramente lo arrestan y después lo sacan de ese gobierno. Y el que va a quedar, y después Ceballos también va a tener nexos con los porteños, entonces se va a quedar solo en ese momento doctor Francia como representante de ese gobierno. Entonces se establece por primera vez en la historia del Paraguay un primer congreso. Entonces, acá hay una cáscara de banana ya inicialmente. Si yo le hablo del primer gobierno, es triunvirato. Pero el primer Congreso Nacional no coincide con el primer gobierno. Son aspectos diferentes. Y siempre cuando se hace un Congreso, a excepción del Congreso General Extraordinario de 1842, todos los congresos hasta ese momento, ¿verdad?, van a ser para elegir una nueva forma de gobierno. Todos los congresos. Entonces, este Congreso Nacional se lleva a cabo el 17 de junio de 1811. ¿Quiénes van a formar parte? ¿Quiénes van a ser los diputados? Personas que tienen arriendo, personas que tienen terrenos a su nombre, personas que tienen tierras. Eso van a ser inicialmente lo que van a formar parte de este Congreso. Se reúnen en lo que sería ahí la zona del Cabildo, y este Congreso va a tener como importancia que se va a elegir una nueva forma de gobierno ya relacionada a la antigua Roma. Va a elegir una junta de gobierno integrada por 5 personas. Acá también hay una cáscara de banana, porque hay un presidente de la junta y hay 4 vocales. Por ende, el presidente de la junta no va a ser doctor Francia, va a ser, por llamarle de una forma, ¿no?, su archienemigo en ese momento, político, archienemigo político, nos referimos a Fulgencio Yegros. Fulgencio Yegros va a ser el presidente de la Junta Superior Gubernativa y uno de los primeros vocales va a ser doctor Francia. Acá tenemos a cada uno de ellos en imágenes, ¿verdad? Ese pues muchas veces el problema de nuestra historiografía, yo siempre me quejo de eso, que muchas veces nosotros, y eso es el tema de Marimonte, ¿verdad? Marimonte, vos lee el libro, ni una imagen, ni una fotito, ni un mapa conceptual, ni un mapa cronológico en línea de tiempo, nada, ¿verdad? Ese es el problema muchas veces de Marimonte en ese sentido.
y la mayor parte de los libros de historia. Entonces, principalmente de antes. Hoy sí tratamos en lo posible de tener materiales didácticos diferentes, ¿verdad? Entonces, este doctor Francia, este es Fulgencio Yegros, este es Pedro Juan Caballero, este es Fernando de la Mora y este es Francisco Javier Bogarín. O sea, de todos los ámbitos. Este es ámbito social, o sea, civil, ¿verdad? Ámbito militar, ámbito civil, también doctor Fernando de la Mora, y ámbito eclesiástico, Francisco Javier Bogarín. O sea, todos los ámbitos de la sociedad están involucrados dentro de esa junta de gobierno. Dentro de las obras más importantes de la junta, en lo político, se lanza por primera vez la idea de la federación. Eso es lo que quería Buenos Aires. Buenos Aires quería formar una federación de provincias, o sea, una nación grande, como se llama inicialmente, ¿verdad? Incluso el propio Bolívar hizo una zona norte de eso, ¿verdad? La Gran Colombia. Esa misma idea era inicialmente hacer, pero con el ex virreinato del Río de la Plata. Pero centro y capital iba a ser Buenos Aires. Entonces, en ese momento, Buenos Aires sigue. Buenos Aires hasta 1852, anoten esta fecha, 1852, no reconoce la independencia del Paraguay. Por ende, siempre consideró al Paraguay una provincia rebelde del propio ex virreinato. O sea, siempre quiso anexar a esta provincia rebelde. Por ende, para que, y fue invitado nuevamente, ¿verdad?, Paraguay a formar parte del gobierno de Buenos Aires. ¿Y qué hace entonces? Dos personas que en ese momento salieron, renunciaron de la Junta, nos referimos a Fernando de la Mora y José Gaspar Rodríguez de Francia, se separaron de la Junta por divergencias ideológicas porque la Junta estaba justamente realizando notas y realizando acciones con Buenos Aires. Entonces ellos realizan esta nota, la famosa nota del 20 de julio de 1811, que es prácticamente nuestra tácita declaración de independencia. Nosotros no tenemos eso acá. Eso recién se hizo en 1842. Entonces, el acta de la independencia, la ciudad de Asunción, capital, ¿no? Ciudad de Asunción, otra cosa, fulano de tal se reúnen para ejercer la independencia de Paraguay. No hay ese documento. Este, esta nota, por mucho tiempo, fungió de lo que sería la idea del doctor Francia y de los próceres en ese momento. Profe, entonces Sí, después del primer Congreso Nacional viene esta Junta Superior Gubernativa. así mismo, El, el ve- primer Congreso Nacional establece el, el gobierno de esta junta, así mismo. esa Junta Superior Gubernativa, ¿en qué fecha fue? El 20 de julio. No, la Junta Superior Gubernativa comienza a llevarse a cabo, el Congreso se lleva a cabo el 17 de junio, ¿no? 2 días toma, 19 de junio comienza esta junta a formar parte ya una nueva forma de gobierno llamada Junta Superior Gubernativa y se deja de lado ya el ex triunvirato. Ya, gracias. Dale. Y acá una nota que se ingresan a la Casa de la Independencia, ahí lo que le mostré hace rato, ¿verdad? Por la entrada, la que hoy la entrada principal. A su mano derecha van a ver un monolito con azulejos totalmente marcados y está esta nota. Esta nota que demuestra la ideología en ese momento vivida y lo que el Paraguay quiere demostrarle a Buenos Aires, principalmente a Buenos Aires, también a Portugal y al mundo entero, ¿verdad? No es, como vuelvo a reiterar, no es un acto de independencia, pero es una idea, la idea llevada a las letras. Y lo que dice es muy emocionante cuando vos te pones en la piel de esas personas de este momento. Se engañaría cualquiera que llegare a imaginar que su intención había sido entregarse al arbitrio ajeno y hacer dependiente su suerte de otra voluntad. En tal caso, nada más habría adelantado ni reportado otro fruto de su sacrificio que el de cambiar unas cadenas por otras y mudar de amo. Más claro, agua. O sea,
no vamos a nosotros, todo lo que sufrimos, todo el proceso que nosotros vivimos para mudarnos de España a Portugal o para mudarnos de Portugal a Buenos Aires. No vamos a hacer eso. O sea, nosotros mismos nos vamos a gobernar por de forma totalmente lejana al arbitrio de otras naciones. Nosotros mismos nos vamos a gobernar. Por eso es muy importante esta nota del 20 de julio de 1811. Estamos hablando todavía acá, 1811. Bueno, entonces, en esos días, el doctor Francis se va a disgustar, como le dije, ¿verdad? No va a estar, él se renunció a la Junta y se va a retirar a su quinta. También en el caso de Fernando Lamora sí que va a tener un inconveniente ahí de documentación, que va a irse a Buenos Aires, va a tener su nombre, ¿verdad? Y bueno, ahí se le va a acusar, entonces también renuncia, la verdad. Entonces van a quedar tres nomás ya dentro de esta ex Junta Superior Gubernativa, pero van a volver. ¿Cuándo va a volver doctor Francia? ¿Cuándo? ¿Qué hace Buenos Aires? Buenos Aires sigue esta nota. Entonces dice, no, o sea que Paraguay, peligroso lo que vos estás haciendo. Vos te estabas queriendo declarar independiente, pero no, entonces nosotros vamos a ser una patria grande, en el cual el centro va a ser Buenos Aires. Entonces va a perder su fuerza emancipadora Buenos Aires en el sur, justamente, ¿verdad? En la parte sur de Sudamérica en sí. Entonces envía nuevamente a un emisario, recuerdan ya hizo ya antes que Paraguay sea independiente, con, con Belgrano, ¿verdad? Ya hizo ya. Y bueno, el propio Manuel Belgrano viene nuevamente acá a Paraguay, ¿verdad? Con Vicente Anastasio Echeverría. Y cuando se entera de esta noticia, doctor Francia vuelve a la Junta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en peligro, ¿verdad? Entonces, el gobierno porteño, a través de estas dos personas, emite un comunicado, una nota dirigida justamente a esta Junta Superior Gubernativa que dice, bueno, si era la voluntad decidida de la provincia de Paraguay, tiene a ver, provincia todavía no nos llama, ¿verdad? Provincia del Paraguay, gobernarse por sí sola, Buenos Aires no se va a oponer a ello, con tal de que ambas provincias estén unidas contra cualquier agresión externa. Ah, claro, pues. Sí, totalmente. 1806, sí, Paraguayito se fue ahí, ¿verdad? 1807, Paraguayito se fue ahí, ¿verdad? Y Belgrano llegó acá, le vencimos, ¿verdad? Bueno, se mostró ahí la fortaleza, no un simple designio, decir, y ustedes estudiaron conmigo ya la primera parte, las primeras clases, la idea de la raza paraguaya. El hecho de que no se rinde nunca, eso se demostró históricamente. Estamos hablando ya los propios guaraníes, también estamos hablando acá. Eso se va a evidenciar, ni qué decir también la guerra contra la Triple Alianza, se va a evidenciar. Y acá se ve eso. O sea, lo que ellos quieren es que Paraguay, si hay un conflicto, ahora, por ejemplo, contra Portugal, contra la propia España o con la propia Inglaterra misma, que se quiere volver a conquistar la zona de Sudamérica, en ese momento Paraguay también se puede aliar con Buenos Aires y la defienda. Eso es lo que ellos querían. Entonces, esto se va a evidenciar en este primer tratado diplomático entre Paraguay y Buenos Aires, llamado Tratado del 12 de octubre de 1811. Por primera vez Paraguay firma un tratado llamado tipo bilateral con otra potencia extranjera. Nos referimos en este caso a Buenos Aires. Por eso es muy importante el tratado del 12 de octubre, porque inicialmente se va a establecer la libre navegación de los ríos Paraguay y Paraná, la extinción del tabaco, el estanco de tabaco, o sea que el estanco de tabaco ya no se va a cobrar impuesto por la producción de tabaco, o sea, cualquier persona ahora puede vender sin problema en cualquier parte de Paraguay. Buenos Aires ya no va a cobrar un impuesto que era un impuesto al peso, ¿verdad? Tipo la CISA. También los límites que han establecido en la última parte de los años de la colonia, ese sí va a ser un ámbito muy importante para debatir posteriormente. Ese tema de los límites va a ser complicado y vamos a ir estudiando después posteriormente. Se solicitó a la Junta de Buenos Aires la remisión de todos los documentos judiciales relacionados al Paraguay. Ahí estamos nosotros haciendo
y poniéndonos firme en la parte de la independencia en sí. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires estaban todos los otros documentos judiciales. Hay que recordar que Paraguay formaba parte del virreinato del Río de la Plata, en el cual justamente Buenos Aires era su capital. Entonces, todos los documentos emanados de la provincia del Paraguay estaban en Buenos Aires. ¿Y acá qué hace Paraguay? Le pide a Buenos Aires todos los documentos que estén relacionados con ese momento Paraguay. Paraguay queda libre e independiente, solo, inclusive, pero ¿esto qué es? No reconoce acá a Buenos Aires la independencia. Paraguay queda libre e independiente de Buenos Aires, nos estamos refiriendo, ¿verdad? Pero consigue Belgrano, consigue Echeverría lo que ellos querían inicialmente, que es que Paraguay se comprometía a ayudar a Buenos Aires en caso de peligro. Eso es lo que ellos inicialmente querían. Entonces, eso es lo que ellos buscaban y eso es lo que consiguieron. Dentro de la obra educacional, vamos por eso, esta parte es aspecto diplomático, este es aspecto político y este es aspecto educacional cultural. Nos referimos a las obras, hay que diferenciar también la sección, la parte o la división dentro del aspecto social, político, económico, inclusive religioso, dentro como obras de gobierno, ¿verdad? La obra educacional se ve muy reflejada en este bando del 6 de enero de 1812. Bueno, 6 de enero, ¿qué es? ¿Qué se recuerda el 6 de enero? ¿Qué se recuerda el 6 de enero? ¿Por qué es importante el 6 de enero? Bueno, para usted ya no hoy, ¿verdad? Hace unos cuantos años atrás era muy Los importante para reyes. usted, ¿verdad? Así mismo los reyes, famosos reyes magos, ¿verdad? Estaban todos felices la gente, ¿verdad? Cuando era los primeros días del amanecer de ese 6 de enero. Bueno, 6 de enero también era muy importante acá a nivel de Paraguay. ¿Por qué? No solo porque fue promulgada este bando del 6 de enero, ¿verdad? Porque asimismo, cuando nació el doctor Francia, nacimiento del doctor Francia, José, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Caso de los Melchor, Gaspar y Baltasar, en el caso de los, perdón, no José, Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos, y justamente por eso se considera el 6 de enero, ¿verdad? Gaspar, entonces por eso el tema lleva ese nombre. Y el 6 de enero era fiesta patronal, aunque hasta 1820. Después de 1820 va a cambiar la estructura de gobierno, cuando después de una conspiración, doctor Francia va a cambiar muchos aspectos que anteriormente se estructuraban dentro de su gobierno. En este momento, el bando del 6 de enero fue muy importante porque todo paraguayo, varón, sí o sí, tenía que estudiar. Educación gratuita, primaria y obligatoria. Pero en este momento, estamos hablando que todos los niños tenían que saber leer y escribir. Hasta ahí iba la educación. No le exigamos un poquito más que eso, ¿no? Las materias, ¿cuáles eran? Historia sagrada, sería tipo catecismo. Cronología, los aspectos más importantes en ese momento, hasta ese momento de la historia. Y la geografía, tenían que saber ellos dónde estaba ubicado cierta zona y hasta ahí. Y el sistema lancasteriano era que el más adelantado de la clase, para no decir que el que más sabía, porque más le llegaba la información mucho más rápido, le enseñaba a los que eran un poquito más lentos, para no poner un término ahora, para las personas que le costaba un poquito más aprender, ese que le facilitaba, ese hacía tipo una tutoría. O sea, el hecho de la famosa tutoría comienza ya acá. O sea, una persona le empieza a enseñar a los demás, principalmente en algunas materias, porque las materias son a unas materias leídas, y acá ustedes ven que no hay matemática, por ejemplo. Cronología, alguito se da ahora, pero casi nada. Era netamente saber leer y saber escribir. Eso es lo más importante. Y eso estamos hablando acá netamente para los varones. Y las niñas van a estudiar posteriormente, no todavía acá, en la casa de la hermana de Rodríguez de Francia. La hermana de Rodríguez de Francia se llamaba Petrona Regalada Rodríguez de Francia. O sea, yo en todos estos años, casi 15 años que estoy enseñando, todavía no tuve ninguna regalada como nombre, ¿verdad?
o sea, nunca se van a olvidar ustedes ya de su nombre, de la hermana Doctor Francia, Petrona Regalada Rodríguez de Francia. Ahí en la casa de ella, y ella misma fungía de maestra de las niñas principalmente. Entonces las niñas estudiaban también, claro que sí, en la casa de la hermana de Doctor Francia. Durante este proceso, estamos hablando de la Junta Superior Gubernativa todavía, dos personajes muy importantes respecto de los primeros años de la independencia fueron los maestros José Gabriel Telles y Juan Pedro Escalada. Y también se va a reabrir el Real Colegio Seminario San Carlos, que anteriormente era por falta de recursos y muchos inconvenientes, fue cerrado años atrás. Y la fundación de la Sociedad Patriótica Literaria, en el cual van a empezar a difundir libros. Va a empezar a difundir libros, la gente va a empezar a leer, pero por gusto. Y ahí la gente va a saber leer, sabe escribir, entonces va a tener una idea ya más clara de lo que sería ese campo de acción. Pero los libros son muy básicos, ¿verdad? Principalmente no eran ni libros, eran panfletos, lo que la gente empezaba a leer en ese momento. Pero por lo menos hay un alto grado, ¿verdad?, de personas que empiezan a leer y escribir y se está tratando de luchar con el analfabetismo principalmente. Del ámbito económico, ya explicamos la libre navegación de los ríos Paraguay y Paraná se establece mediante el tratado de el 12 de octubre de 1811. Hasta acá una pregunta, a una duda que tengan. Pueden hacerlo Eh, sin problema. sí, profe, no es Sí. una consulta, pero sí yo me acuerdo que una profesora de historia nos había dicho una vez que ese retrato que se tiene del doctor Francia realmente no es él, sino que es su hermana. Así ¿Cierto eso? mismo. Su hermana es una teoría, pero de que él no es, no es. Yo te voy a mostrar, después le voy a mostrar un retrato, justamente, bueno, ahora vamos a hablar de él. Le voy a mostrar un retrato hecho por los hermanos Robertson, que fueron ingleses que vinieron a comerciar acá en Paraguay, justamente de Paraguay a Inglaterra en ese momento, ¿verdad? Que se quedaron acá a vivir mucho tiempo, unos extranjeros raros que el doctor Francis le dejó vivir acá, ¿verdad? Porque él tenía mucho recelo en ese sentido. Vamos a hablar también de un tal Aimé Bonpland, que es un sabio y un botánico muy importante de Francia, que el doctor Francia le arrestó y no le dejó irse. Inclusive hasta amenaza del propio Simón Bolívar de invadir Paraguay, porque era una persona muy reconocida en Francia, ¿verdad? Y el doctor Francia no le dejó, porque según él era un espía de Francia, no le dejó salir. Y yo le voy a mostrar, hay un grabado, y vamos a ver, vamos ya a hablar de él. Vamos a hablar de él ya directamente, entonces nos vamos a Doctor Francia en sí. No se dejaba retratar, Así tengo mismo, entendido. así mismo, y también el hecho de que él era una persona muy parca, una persona muy, pero muy seria, y una persona muy, no se dice mamá, muy antisocial, ¿verdad? Porque antisocial pues es la persona que está fuera de la sociedad. Sería la persona apática, ¿verdad? O sea, que no muestra. Este, por ejemplo, el retrato que se tiene de una pintura, que no es él, este es Photoshop a full. Él era casi, casi mulato, o sea, ese morocho que casi, casi negro, ¿verdad? Era muy parco, era totalmente negro su cabello, su ojo totalmente negro también. Tenía esas facciones así que vos ves, es serio, ¿verdad? Como solemos decir siempre, tipo bulldog su cara, ¿verdad? Todo así. Bueno, una persona no muy dada al hablar, pero sí a la escritura. O sea, no hablaba mucho. Él es el más prolífico político paraguayo. Me refiero a que la persona que más documentos emanados de su propia cabeza, ¿verdad? Su propia ideología y su propia pluma lo realizó. O sea, tenía secretarios, tenía escriba, pero él principalmente quería escribir él mismo. Y eso se ve en varios documentos. Por eso podemos hablar muy largo y tendido de él y tener opiniones. Yo hoy ya le voy a decir a ustedes, yo trato en lo posible de ser una persona objetiva. Yo le voy a mostrar a él con sus luces, con sus sombras, porque hay muchísima gente cuando entramos en este proceso es francista de primera línea, ¿verdad? Que Francia es el mejor del mundo. No. Como toda persona, todo personaje histórico tiene su luz y tiene sus sombras. Y eso vamos a tratar de hablar. Yo por eso trato en lo posible de ser objetivo.
También el caso posteriormente cuando hablemos de don Carlos Antonio López y Francisco Solano López. Hay personas acá que son lopistas de acacharrata, ¿verdad? Y hay personas que son antilopistas. Lo mismo caso de Francia. Hay gente que son francistas y hay gente que son antifrancistas. Entonces, vamos a tratar en lo posible, y ese pues es lo que nos divide a nosotros como paraguayos, imagínense, es hablar mal o bien de un personaje histórico, ¿verdad? Entonces, y muchas veces se fraguaron documentos apócrifos, documentos, se van a falsificar los documentos para hablar bien o mal de uno de estos personajes. Entonces, en lo posible trataremos en lo posible, vuelvo a reiterar esto, de ser los más objetivos cuando hablemos de estos personajes. Bueno, acá, para este más o menos es, acá está. Esto es lo que quería mostrar a la compañera. Antes, un ratito me voy a centrarme acá. Este doctor Francia, su retrato más, un poquito más parecido a lo que era él. Ceño fruncido, acá vemos. Parco, vemos todo arrugado. Vemos su ojo totalmente, acá no se ve tanto, ¿verdad? Porque es un tipo un grabado, no una pintura. Pero este era el doctor Francia, tenía cabello largo, hasta prácticamente pasando todo ya el hombro, se dejaba sacar, y siempre está totalmente vestido con la ropa de la época, ¿verdad? Nunca se le vio a él, por ejemplo, desfachatado, ni mucho menos, y siempre ejemplar en su vestimenta. Y acá, eso es lo que quise mostrar, que este tenía tipo una arruga acá, ¿verdad? No sé si una arruga acá, ah, ya en la base de la nariz, ¿verdad? Que era muy pronunciada, por eso toda la gente pensaba que era parco de él, pero inicialmente él no hablaba mucho, ¿verdad? Él más actuaba que otra cosa. Esto justamente lo que estaba diciendo la compañera, sí, así mismo. Este es Photoshop de la época, ¿verdad? Una pintura que, miren, esta pintura de acá, por ejemplo, se le pone una nariz muy espigada y acá una nariz un poquito más achatada, más hacia abajo, ¿verdad? Bueno, esta era la nariz de él. No esta nariz europea que le ponen acá, que es un poquito más espigada. Y cosas así, ¿verdad? Una Para nariz que usted, romana, entonces tenía o algo así así. mismo, así mismo, excelente, así mismo, para poner un término así mismo, para que ustedes vean, hermano, que en esa época existía también Photoshop. Lo mismo vamos a pasar con Don Carlos, ¿verdad? El billete de 5.000 le vemos a Don Carlos. No, Don Carlos, ese no es. Don Carlos, vamos a hablar de él, pues, obeso mórbido, pero estamos hablando de una persona casi 200 kilos, y no es ese gordito ahí que le vemos, ¿verdad? En el billete de 5.000, no, ese también es Photoshop de la época. Y le vamos a mostrar también un grabado que es un poquito más cercano a lo que es en realidad Don Carlos. No, ese es un interesante dato sobre el tema de las imágenes. Muchas veces son imágenes icónicas, ¿verdad? Tanto nuestro billete inclusive nos muestran eso, pero es erróneo. Y Un hecho erróneo, siempre es sí, así, profe, porque eh, le tenemos a Napoleón mismo luego cuando estaba cruzando los Alpes, no sé qué, que pasó en un burro, no sé qué, y se le retrata en un caballo. siempre el caballo hacia arriba, ¿verdad? Las patas hacia arriba. Eso significa que era un general, ¿verdad? Que era una persona, un jinete. Y siempre el caballo hacia arriba. Y había justamente una estatua en Mariscal López, de Mariscal López y San Martín, en la misma esquina de esa, donde hoy está no, en esa misma esquina había una estatua, ¿verdad? De bronce, de Mariscal, justamente está con su caballo, y el caballo está arriba, ¿verdad? Pues se criticó mucho eso y hoy parece que está en la Plaza de las Américas, no sé si sigue estando ahí, esa estatua de Mariscal López. O sea, son cosas que nos permiten recordar, pero hay que recordar bien también. Muchas veces recordamos mal. Por ejemplo, el billete de 10.000, eso, acá con esto termino esa parte. Billete de 10.000 guaraníes, detrás del billete de 10.000 guaraníes está una pintura donde muestra, por ejemplo, dice 14 de mayo de 1811. No tengo acá cerquita un 10.000 ahora. No Y tengo acá, creo mira, que tiene mira por ahí la lo que se. independencia de Argentina, profe, ¿verdad? Así mismo, acá parece que tengo, voy a ver si tengo un 10.000. Acá está. Para un ratito me va a salir, no me va a contestar. Acá atrás del billete de 10.000, vemos, dice ahí, 14 de mayo de 1811. Eso es totalmente mentira. Eso no ocurrió un 14 de mayo de 1811. Es una pintura de la independencia de Buenos Aires. No es de nosotros como paraguayos. Y quedó eso como algo que es nuestro, ¿verdad? Pero no lo es. O sea, ahí vemos que muchos aspectos de nuestra historia tenemos que revisar y tenemos que tocar con pinza, inclusive como se dice, ¿verdad? Pero que muchas veces la gente le enoja eso. Cuando le toca algo que siempre estudió, ¿verdad? Dice, ¿y por qué me enseñaron así entonces? Y bueno, ahí está el tema, pues. Por ejemplo, descubrir el Paraguay por tierra, por agua, ya dijimos en su momento que no se dice más de esa forma, por ejemplo. Y cosa que durante todo un proceso muy largo se te enseñó de esa forma.
Y hay próceres, por ejemplo, que como el caso de Cabaña y Gamarra, que no se le enseñaba anteriormente a la gente. Los chicos muchas veces no, ni le conocen, pero sí le conocen a Doctor Francia, Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero y otros próceres que también hicieron mucho, pero no se los conoce. Lo mismo caso de Juana María de Lara. Juana María de Lara estuvo en las reuniones, claro que estuvo. Es mentira esa mitología, ¿verdad? Que le llevó la flora, los próceres, ¿verdad? Ese 15 de mayo y por eso nosotros tenemos nuestra primera bandera. No, mentira, eso es totalmente mentira. Nuestra primera bandera fue azul con una estrella blanca, ¿verdad? Que simboliza la libertad. Eso simboliza la libertad. Por eso el Partido Liberal tiene como símbolo el azul, esa es la libertad. Y después tuvimos ya la bandera, inclusive ya con características de España, porque nosotros todavía no en ese momento, para que vean la influencia de la propia corona española. Y después la tercera bandera, ese sí ya es rojo, blanco y azul, que son los colores propiamente nuestros. Entonces, muchas veces la historia también nos muestra a nosotros imágenes que son erróneas. Entonces, hay que tener cuidado también en ese sentido y hay que saber, ¿verdad? Pero muchas veces pues, se quedó eso en la imagen colectiva de la gente y la gente no quiere criticar, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Es nuestro deber también mostrar tal cual es o tal cual fueron, ¿verdad? Los hechos. Bueno, eh, comienza entonces, segundo, el Congreso Nacional. Nos referimos a el año 1813. Se hace un nuevo Congreso, se deja de lado la Junta Superior Gubernativa. Bueno, tenemos que tener un documento, dice, ¿verdad? Los muchachos, que jurídicamente nos ampare para una nueva forma de gobierno. En este caso se establece un reglamento de gobierno. En el 1813, mediante este reglamento, se instaura por primera vez en toda Sudamérica una república. Y Paraguay por eso tiene la más vieja, por así ponerle un término, república de toda América del Sur. La primera república de América del Sur es Paraguay, 1813. Mediante este reglamento se instaura la república y por ende se cambia la estructura de gobierno, en el cual se va a estructurar a un consulado. Triunvirato, Junta Superior Gubernativa, consulado. Tres términos políticos heredados de Roma. Para que vean que era un empedernido amante de Roma, me refiero al doctor Francis, inclusive en su biblioteca, cuando él falleció se encontraron muchísimos ejemplares de la historia de Roma para que vean cómo a él le gustaba eso. Y eso fue influenciado a nivel político y a nivel jurídico, ¿verdad? Dentro de la historia del Paraguay. Entonces se establece el consulado. Doctor Francis Fulgencio Yegros van a tener una duración de un año. Un año va a durar este consulado. Y este consulado va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ellos van a tener periodos intercalados de gobierno. Una persona gobierna 4 meses, el siguiente gobierna 4 meses y el que comenzó gobierna nuevamente 4 meses. A ver, ustedes creen ya seguro quién fue el primero y el tercero, ¿verdad? Doctor Francia fue el que gobernó inicialmente y el que termina este proceso de un año. Sí, te escucho. Escuché, parece que alguien quiere hablar. Sin problema, pueden preguntar. Bueno, este proceso de un año se establece la influencia política del doctor Francia. Nos referimos a este 1813, por eso no hay muchas obras de gobierno en el transcurso de este 1813, en el cual se establece, por ejemplo, que la gente, los españoles, no puedan casarse inclusive, ¿verdad?, con mujeres blancas. Se establece inclusive que los españoles ya no formen parte de la política paraguaya. Inclusive por eso muchos españoles van a ser totalmente abarrotados con impuestos. El propio exgobernador Velasco, anteriormente preso, después salió en libertad, lleno de impuestos, se le imponía justamente por la idea era que se vayan, la idea era que se vayan, que no se queden más acá. La idea era que eso que ellos le hicieron sufrir, con eso con la sangre en los ojos, ¿verdad? Eso que le hicieron sufrir ellos en su momento a los colonos ahora están hoy ya republicanos, ¿verdad? Como Paraguay le están haciendo sufrir a los españoles. Termina hace un año, entonces, ese proceso de un año, se ve la influencia política del doctor Francia, ya cuando él gobernó en el primer periodo y en el tercer periodo. Entonces ahí ya se van a volver dos partidos políticos. Los francistas por un lado y los yegristas por otro lado, ¿verdad? Fulgencio Yegros tenía el apoyo principalmente de la clase alta de Asunción y los militares, y doctor Francia tenía el apoyo de los populachos, ¿verdad? El campesinado y la clase baja principalmente de Asunción. Entonces,
se establece, terminó hace un año, entonces, bueno, terminó el consulado, un año, tenemos que hacer un nuevo Congreso Nacional. Se llama el tercer Congreso Nacional. Sí, es una forma de denominación nomás, gente. No se dejen llevar tanto por el tercero, primero, segundo, ¿verdad? Pero es una forma de denominación solamente, porque después le va a confundir. Es una forma, solamente una forma de denominación. Tercer Congreso Nacional. Primero, segundo, tercero. Este Congreso, en 1814, empieza un debate un poquito subido de tono, ¿verdad? Este Congreso va a ser liderado por el doctor Francia y amigo personal de doctor Francia, el diputado Mariano Antonio Molas va a proponer, ¿por qué no proponemos al doctor Francia como único gobernante que gobierne únicamente él? Otros se van a oponer, ¿verdad? Van a decir, no, ¿por qué no dijimos que Yegros sea que gobierna solo? Entonces, vamos a proponer una votación. Algo de debate, se vota, ¿verdad? Se vota. Y en la mayoría campesina de ese consulado, perdón, de este congreso, ahí gana el doctor Francia. O sea, porque la mayor parte de la gente se calcula un 70 a 30%, ¿verdad? Era justamente de mayoría campesina, entonces por eso gana doctor Francia. Esta ya una elección directa en ese momento, ¿verdad? Una votación directa. Y entonces se instaura una forma de gobierno eso es lo que es un poco raro, y es sui generis, para poner un término. Por primera vez también se instaura una nueva forma de gobierno, que es el caso de la dictadura. Acá en nuestro país se instaura la dictadura, pero una dictadura por medios diplomáticos, democráticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo, el ejercicio mediante este Congreso, le va a instaurar a doctor Francia como dictador. La dictadura, tenemos que tener en cuenta y vamos a trasladar la dictadura de Roma. ¿Cómo es la dictadura de Roma? El dictador en Roma, o el dictador romano, asumía el cargo por 5 años. En esos 5 años ponía en orden la casa con amplios poderes, todos los poderes en su mano, totalmente autoritario, autocrático. Él hacía prácticamente lo que quería. Después de pasados esos 5 años, él se exiliaba. Él ya no estaba formando parte del gobierno y nadie más se acordaba de él. Ese era el origen de la dictadura romana. La idea era justamente evitar en todo lo posible la anarquía política reinante en el Uruguay, en Argentina y en Brasil también, que en ese momento era el Imperio Portugal todavía. Entonces, durante todo ese proceso, se trata en lo posible de evitar esa anarquía que estaba reinante en todo el Río de la Plata. Entonces, se declara dictador supremo de la República. ¿A quién? Al doctor Francia. Atiendan bien porque es una cáscara de banana eso. En ningún documento dice que a él se le declaró dictador temporal. Ningún documento dice dictador temporal. Es una forma en la cual se le denomina al proceso de 1814 a 1816. Dictadura temporal se le llama a ese proceso. Pero ningún documento dice que él fue declarado dictador temporal. ¿Su título cuál era? A partir de ahora va a ser su título: dictador supremo de la República del Paraguay. ¿Por cuánto tiempo se le va a declarar dictador? Lo que dijimos, era como era en Roma, por 5 años. Sí, evidentemente él después no va a completar esos 5 años, se va a llamar un nuevo congreso y ahí se le va a instaurar a él dictador perpetuo de la República del Paraguay en calidad de ser sin ejemplar. Entonces, atiendan bien y que no se confundan con esa parte, porque a partir entonces de 1814, título, porque así le dan el Congreso y el pueblo paraguayo le instaura como un título, dictador supremo de la República del Paraguay a doctor Francia. Hay una obra muy importante, sobre ustedes que tienen castellano, tienen como parte del ingreso. Imagino que muchos de ustedes ya habrán leído Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Es la obra más representativa e icónica de la literatura paraguaya, porque Augusto Roa Bastos, mediante esa obra, gana el premio Cervantes de la literatura en 1988, y gracias a ese premio es una de las obras más importantes, esta obra Yo el Supremo. Yo el Supremo está tratado y basado en Doctor Francia, pero es una obra, una novela histórica, o sea, no es literal. Ahí cerca de la Facultad de Filosofía vive
el actor Jorge Ramos, que muchísimas veces él hace el famoso monólogo, ¿verdad? En el cual es el doctor Francia, por eso mucha gente le asocia ahora al actor Jorge Ramos con Francia, o le ve a él y es Francia, ¿verdad? Inclusive le parece físicamente, ¿verdad? Eh, por eso es muy importante cómo una persona también llega la parte autovisual, entonces muchas veces se le asocia con él. Y él llevó esa obra también en varias partes del mundo, ¿verdad? Entonces, esa obra, a ver, ¿quién leyó esa obra de lo que están acá presentes en la reunión? ¿Alguno leyó Yo el Supremo? Está entonces están en falta, gente. Si no leyeron Yo el Supremo, están en falta. Ese es un libro muy importante, no solo de literatura, de Paraguay. O sea, si vos no leíste ese libro, estamos hablando de que es el libro más importante, no solo de la historia del Paraguay, de la literatura paraguaya. En algún momento, cuando te dan tiempo, cuando estás ahí en tu piscina, ahora con los 45 grados de calor que va a ser este verano, bueno, agarrar el libro y empezar a leer ahí, ¿verdad? Es un libro difícil, complicado de leer, tiene palabras muy técnicas, tiene palabras en castellano antiguo, pero totalmente recomendado. ¿Para qué? Para saber inclusive la idea, la visión que tenía Doctor Francia y también cómo lo describe Augusto Roa ¿verdad? En esa obra. Y ese lenguaje que utilizaba, esas palabras muy rebuscadas del castellano antiguo, también es muy lindo saber. Entonces les recomiendo, en algún momento puedan hacerlo. El problema donde está que muchas veces en el colegio no se puede, porque es muy técnico el libro, muy difícil, muy complicado de leer y no es tan recomendable para adolescentes. Sí, para jóvenes, sin problema, ¿verdad? Pero para adolescentes ese vocabulario técnico no van a tener muchas veces, entonces le va a costar muchísimo. Lo que puede hacer una antología, ¿verdad? O lo que se puede leer es un resumen del libro, pero es muy complicado, muy difícil. Bueno, entonces, acá, a partir de este momento, dictador supremo de la República del Paraguay va a ser Doctor Francia. Em, sí, el tema está en lo siguiente. Te recomiendo, por ejemplo, leer de Augusto Rabatore, que a mí me gusta mucho, y da un mensaje social muy importante, principalmente en la época de los yerbales, la zona de Canindeyú, Mambay, eh, El trueno entre las hojas, que es una serie de cuentos, ¿verdad? Que justamente trata y también critica mucho a la idiosincrasia paraguaya, principalmente a la dictadura. La dictadura trataba muchísimo, hay una, en la, la famosa historia, ¿verdad? Cultural del Paraguay, que muchas veces el señor mayor tiene también una persona de menor y mucha menor edad, ¿verdad? A su lado, bueno, que casi inclusive llega a la pedofilia, ¿verdad? Bueno, eso también se toca ahí de forma muy sutil por Augusto Roabasto, entre otras cosas, ¿verdad? Pues a mí me gusta mucho, sacando yo el Supremo a El trono entre las hojas, eso totalmente recomendado, inclusive una de las primeras películas paraguayas también, El trono entre las hojas, ¿verdad? También con la burerita de Lambaré, que vinieron acá actores y actrices argentinas a hacer en la época de los años 60 en Asunción. Bueno, parece ya otra historia. Bueno, dictadura temporal entonces. Se hace un nuevo congreso. Ah, no, perdón. Vamos a terminar las horas de dictadura temporal. 14 al 16. ¿Qué se establece? Acá tenemos, ya explicamos ya la parte cómo está estructurado, ahora a nivel de cómo la gente le ve al doctor Francia. Va a afianzar la política religiosa paraguaya. Paraguay acá establece algo muy importante en toda su historia. Se declara independiente de Roma, se declara independiente del Vaticano. El Vaticano ya no puede nombrar ninguna autoridad religiosa eclesiástica en la iglesia paraguaya. Por ende, ¿quién es el jefe de la iglesia paraguaya? Doctor Francia. Doctor Francia es el jefe de la iglesia paraguaya. Él impone y saca sacerdotes, obispos, arzobispos. Entonces, Paraguay rompe relaciones con Roma. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, y ustedes no sé, acá quién es católico, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, ¿por qué varios estados, hasta el día de hoy, más pobres económicamente, más chicos geográficamente, ¿verdad? Y con menos importancia geopolítica que nosotros,
ya tuvieron cardenales. Me refiero, por ejemplo, a Haití, ya tuvo cardenal, Puerto Rico, ya tuvo cardenal, y Paraguay hasta el día de hoy, en toda su historia, nunca tuvo un cardenal. O sea, los cardenales pues, son los que de ahí se elige, se hace un sino, ¿verdad? Se hace una reunión ahí y ellos eligen entre ellos mismos lo que sería el Papa. Por eso el Papa hoy es argentino, ¿verdad? Era un cardenal, ¿verdad? Jorge Bergoglio era el cardenal, se fue en Roma, ¿verdad? Y en esa reunión se le eligió a él el Papa, ¿verdad? Paraguay hasta el día de hoy nunca tuvo cardenal. O sea, se creyó en su momento, ¿verdad? Que el anterior arzobispo de Asunción, llamado Pastor Cuquejo, iba a ser, tenía todo el perfil, pero quedó ahí, ¿verdad? Nada. O sea, no se le eligió otra vez como cardenal. Y qué decir después cuando hay un break ahí también, ¿verdad? Como un sacerdote que renuncia, ¿verdad? A su cargo, monseñor de la zona de San Pedro, ¿verdad? Y después nos referimos a Fernando Lugo, ¿verdad? Bueno, por eso vamos a hablar después cuando lleguemos ya a esa parte. Vamos a mostrar por qué ocurrió eso también. Bueno, entonces se hace un break acá, Paraguay se pone firme y doctor Francia nombraba a las autoridades de la iglesia. Y también todos los cuarteles se van a ser trasladados a las iglesias. Las iglesias no se van a utilizar prácticamente esas hermosas estructuras. Entonces se llama ese proceso secularización de los conventos. Secularización de la iglesia católica. Significa que toda esa estructura de la iglesia católica va a ser convertida en cuarteles. Entonces, muchas iglesias van a convertirse en cuarteles o inclusive eso, muchos conventos que no eran más utilizados por las órdenes religiosas, porque evidentemente van a salir todos, ¿verdad? Porque no querían ser gobernados por el doctor Francia, eso se va a trasladar y se va a utilizar como cuarteles. El doctor Francia reitera su política de neutralidad, eso también no se va a meter él. Van a ver ustedes, todos los países vecinos de Paraguay tenían guerra civil, todos, sin excepción. El propio Brasil, el Imperio Brasil tenía una guerra entre ellos mismos, ¿verdad? Una guerra civil. Paraguay no se va a meter. En 1816, nuevamente, Buenos Aires le dice, Paraguay, vas a enviar emisario al Congreso de Tucumán. Entonces Paraguay ya se estaba preparando para en su momento una invasión del caudillo uruguayo en ese momento, José Gervasio Artigas, que en ese momento estaba justamente realizando acciones en su propio país en contra de Juan Ramírez, que era su enemigo en ese momento, y él va a ser en ese momento una persona muy importante dentro de la estructura política del Uruguay, pese a lo cual después, ¿verdad? Va a venir acá, le va a pedir asilo político al doctor Francia y va a venir a morir acá. O sea, así también va a ser con Domingo eh, Sarmiento, que va a venir también acá, habló peste y culebra de Paraguay durante todo el transcurso de la guerra de la Triple Alianza y después va a venir también a morir acá. O sea, cómo se da la vuelta, ¿verdad? La rueda, como decimos, muchas veces, ¿verdad? Y ni qué decir en la historia. El Congreso de 1816, entonces, pasan 2 años, se nombra nuevamente un Congreso, se establece este Congreso el 30 de mayo de 1816, y el partido yegrista, por así llamarlo, pierde totalmente su poderío económico, perdón, poderío político, y está ausente prácticamente en este Congreso. Por ende, se establece este Congreso y se instaura al doctor Francia ya no dictador supremo, ya un título más importante, dictador perpetuo de la República del Paraguay. Su nombre lo dice, ¿verdad? Perpetuo, hasta que la muerte diga basta. ¿Y qué más? Con calidad de ser sin ejemplar. ¿Qué significa eso? Que ninguna persona dentro del Estado paraguayo puede ocupar ese mismo cargo con esa misma esencia y esa misma idea. Calidad de ser sin ejemplar. ¿Y cuántos aceptaron? 1, 2, 3. No. Unanimidad. Entonces, acá, esto es lo que es importante tener en cuenta. Doctor Francia es electo por todos los diputados de 1816. No por uno, no por dos. Unanimidad significa todos, sin excepción. Entonces, es un poco sui generis. Nuevamente volvemos a decir, era un dictador, pero el título tiene el título de dictador, pero de forma democrática. Eso fue establecido por el Congreso. Por eso
A doctor Francia se le designa dictador, el único en la historia del Paraguay. A ver, nómbrame otros dictadores que hay, que ustedes estudiaron. Otro dictador que ustedes hayan estudiado en la historia del Paraguay anteriormente, años anteriores. A ver, un Alfredo, dictador. Excelente. es lo que Alfredo conozco. Stroessner. Excelente. ¿Otro más? ¿Solo Alfredo Carlos Stroessner? López no fue, tuvo un gobierno paternalista. Sería, Así mismo, paternalista, presidente, ¿verdad? Él no llegó a usurpar el poder. Bueno, otro que se le nombra como dictador, también en la historia del Paraguay, es Higinio Morínigo, que gobernó de 1940 a 1948. O sea, pero el hecho, si yo no le pregunté esto yo inicialmente cuando comenzamos, ¿verdad? Esta clase, pero el hecho de nosotros decimos dictador, ¿quién es un dictador? Aquella persona que tiene todos los poderes en su mano. Nosotros relacionamos como paraguayos. Yo les suelo preguntar hasta a los chicos de séptimo al tercer curso, principalmente a nivel medio y escolar básica. La idea que tenemos de dictador, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea de dictador? Si yo les pregunto a usted, dictador, ¿cuál es la principal idea que ustedes que tienen? todo el poder se concentra en una sola persona. Sí, Hitler fue dictador, sí, señor. En Europa, sí. Él asume la Segunda Guerra Mundial del 38 al 45, sí, señor. Todos los poderes en su persona, pero la idea paraguaya es que la persona está mucho tiempo en el gobierno. O sea, es el gobierno dictatorial, que la persona está mucho tiempo en el gobierno. Esa es la idea de dictador. Por eso, en caso le llaman muchas personas dictador a Higinio Morínigo y por ende también a lo que sería Alfredo Stroessner, porque tenían todos los poderes en sus manos. Ahora también va a haber problemas también con los derechos humanos, pero porque estaban mucho tiempo en el gobierno. Acá en el caso de doctor Francia, fue electo de forma democrática dictador de la República del Paraguay perpetuo. La parte de La Plata. Ustedes han escuchado también el caso de Cartes. Cartes, no sé cuánto, parece 42 millones. El sueldo del presidente pues es 28 millones, ¿verdad? Más gasto de representación llega a casi unos 35 millones. En teoría, ¿verdad? Estamos hablando en teoría. Supuestamente Cartes iba a donar todo eso, ¿verdad? Donó. ¿Dónde está eso? No sabemos, ¿verdad? Tenemos que buscar un documento dónde está. Hay que preguntarle en un momento a Cartes dónde está toda su plata, ¿verdad? En ese sentido, esa plata que donó él. ¿Por qué hago esta analogía, este ejemplo? Doctor Francia tenía que ganar 12.000 pesos. Se considera hoy a nivel de la misma, ¿verdad? Equivalencia, 12.000 pesos fuerte en ese momento, se equivale a 15 millones de guaraníes aproximadamente a la equivalencia de hoy. Él no, muchísimo, muchísimo, ya es mucho para mí. Yo rechazo eso, me van a dar 7.000, solamente 7.000. Bueno, ¿qué pasaba de ese 5.000 que sobraba? Eso tenemos documentos que indican que las estancias de la patria, lugares geográficos, ciudades que se van a estructurar en Estado paraguayo, en el cual se van a incluir ganado vacuno, caballar, ¿verdad? Caprino, bueno, todo el tipo de ganado va a haber ahí y se va a distribuir a la población. O sea, en ese momento, lo que sobraba como dinero del salario de doctor Francia se va a ver en las famosas estancias de la patria que vamos a estudiar posteriormente. O sea, que se ve que esto es real y que no es un simple acto, ¿verdad? De decir, bueno, yo esto no voy a cobrar y ya está. Lo mismo también hizo, sí, lo mismo también Fernando Lugo. Fernando Lugo también hizo lo mismo. ¿Y dónde está ese dinero? Eso es lo que yo quiero que muchas veces la gente puede decir, ¿verdad? Yo no, mi salario yo dono, pero ¿dónde está ese plata? ¿Dónde está ese dinero? ¿Y en qué se gastó ese dinero? Entonces nosotros podemos saber que ese dinero, en el caso de él, se gastó, y vamos a explicar después cuando hablemos de la estancia de la patria. Entonces, para tener en cuenta esa parte. Y acá se resume, acá vemos otra pintura también del doctor Francia, ¿verdad? Y esto es lo que yo quiero que se vea bien. Este es lo que acá se ve espectacular, ¿verdad? Este ceño. Tipo una arruga acá en su músculo tenía, ¿verdad? Que se quedaba ahí, para quedar así, pues, tenía una forma de sus cejas, ¿verdad? Con relación a su frente. Bueno, eso justamente era lo que demostraba él. Y esta arruga que tenía acostado acá. También me gusta mucho esa. Sería una fotografía, ¿verdad? Pero
una pintura, esto es un, tipo un grabado un poquito más ya llegado al óleo. Eso se considera pintura. Bueno, doctrina política del autor Francia, mantenimiento de la independencia nacional, eso se cumplió totalmente, ¿verdad? De 1811 a 1840, Paraguay no se metió en los asuntos de otro país y tampoco se metieron con Paraguay. Se trataban de meter, ¿verdad? En muchas circunstancias, pero el autor Francia en su momento trató en lo posible de status quo. No, no avanzo ni retrocedo, me quedo ahí, en el límite. La defensa de los límites nacionales, Paraguay tampoco no se quedó atrás. Vamos a establecer los límites, vamos a quedarnos ahí. ¿Cómo hizo eso? Vos te vayas allá en Pilar, vos te vayas allá en Villarreal, que sería Concepción, vos te vas allá en Fuerte Borbón. Entonces, que sería después de Bahía Negra, ¿verdad? O sea, vos te vas a ir, me refiero a los delegados de gobierno que se van a ir en varias partes de las fronteras y él va a afianzar un lugar donde no tiene población. ¿De quién se considera? Puede ser que en el escrito diga, ¿verdad?, que fulano de tal, en ese momento no había documento en sí. Por eso tenía que afincarse en ese lugar, tenía que vivir en ese lugar. Eso hicieron muchos delegados de gobierno. En las fronteras principalmente. La libre navegación de los ríos, siempre consideró él que Paraguay tenía grandes arterias que son Río Paraguay y Río Paraná. Y esa es la sangre de nuestro país. Sin esos ríos, Paraguay tiene muchísimos inconvenientes. Hoy, actualmente, tenemos problemas. Los ríos se están secando. Río Paraguay, Río Paraná, la gente dice, pero ¿qué me importa a mí el río? Te tiene que importar. ¿Por qué? Porque todos esos productos que anteriormente se están disparando es por la culpa de los fletes. Todo hoy se está haciendo por tierra y eso encarece muchísimo más el producto. Todo anteriormente se traía por agua y eso tardaba un poco más, ¿verdad? Pero era mucho más barato. Y eso también tiene muchísimos inconvenientes. Paraguay tiene mucho comercio fluvial que literalmente hoy está pasando por muchos inconvenientes, por muchos problemas, por la terrible bajante en los ríos. Sí, podemos poner varias causas, ¿verdad? Pero como vemos acá que ese fue ya un ámbito importante en la época de Doctor Francia y hoy todavía lo sigue siendo. Nosotros salimos hoy al Océano Atlántico gracias a los ríos. Inicialmente Paraguay, posteriormente Paraná para llegar al Río de la Plata y para llegar al Océano Atlántico. O sea, nosotros comerciamos hoy, sí, comerciamos muchísimo por estos ríos, principalmente por el río Paraguay hasta la zona de Paso de Patria y después ya de Paso de Patria para abajo ya sería el río Paraná en sí, ¿verdad? Bueno, acá hay un ejemplo que pone Marimonte inclusive también sobre un documento que se ve cómo él estructura el gobierno. Por eso muchas veces nosotros tenemos que basarnos en los documentos porque esos documentos nos muestran cómo es la persona y no es mentira, es lo que él escribió. Por ejemplo, en 1816, toda reunión o junta sin previa autorización del gobierno para la conservación del orden y sosiego público. Prohibió totalmente toda reunión de 1816 cuando él fue dictador perpetuo. La gente no podía festejar, por ejemplo, un Santo Ara, no podía hacer una procesión, está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque la gente se iba a reunir y iba a conspirar en contra del gobierno, en contra de las ideas en ese momento independentistas, cosa que va a ocurrir, ¿verdad? O sea, que va a ocurrir en 1820. Bueno, su política nacionalista se refleja en qué? Una simple nota a su delegado de Pilar. Imagínense, el delegado de Pilar no es una persona muy importante, ¿verdad? Yo antes quiero morir que volver a ver a mi patria oprimida y en esclavitud y tengo la satisfacción de que los generales de toda la República están lo mismo y así anime usted a nuestros compatriotas de ese territorio exhortándoles incesantemente a sostener la causa de la patria. Acá utiliza una palabra llamando exhortándoles. ¿Qué significa la palabra exhortar? No, profesor, ahora estamos en historia, no estamos ahora en castellano para que vos me preguntes eso. A ver, ¿qué significa exhortar? Una idea que tengan de exhortar, pues muy complicado. Pedir algo. Dar orden. Excelente, pero pedir algo, dar algo a cambio, pedir algo para que se haga, pero no le estás mandando, porque no es imperativo. Yo te digo algo, te estoy diciendo que lo hagas,
con mi ejemplo. Pero si uno quiere hacerlo, está en tu libertad absoluta, ¿verdad? Exhortar. Muchísimo. Se utiliza esta palabra en la Biblia. En la Biblia muchísima exhortación tiene. No solamente imperativa, exhorta. Exhorta constantemente. O sea, se enseña con el ejemplo. Eso significa, por eso una palabra muy importante es exhortar. Que vos tenés que enseñar a la gente con tu propio ejemplo. Eso significa exhortar. Entonces, comenzaba ya él mismo con su propio ejemplo demostrando esto. Bueno, había problemas, claro que sí. Todos los poderes en su mano, una dictadura, él hacía prácticamente lo que él quería, literalmente así, él era la máxima autoridad política, religiosa, él era la cabeza de la iglesia, él era la cabeza de la seguridad, él era la máxima institución jurídica, claro que sí, totalmente, ¿verdad? Él manejaba todos los hilos del Estado en ese sentido. Entonces, esta conspiración va a ser muy importante. ¿Qué pasó? Sí, totalmente. Hay un documento, inclusive que muestra, y a ti también, por eso muchas veces nosotros decimos, al paraguayo vos tenés que mandarle, ¿verdad? Solemos decir muchas veces eso, al paraguayo tenés que mandarle. Él, no sé si está acá, ¿verdad? No sé si puse, para mí que no. Hay un documento al delegado de Concepción que le dice cómo matar una gallina, cómo hervir y cocinar una gallina. Y vos así, ¿por qué eso? Para que lo haga correctamente. Y muchas veces por nosotros que no queremos decimos, ¿por qué? Yo no soy tan tabú y por eso me tenés que decir cómo hacer. Pero para que vean más cómo hasta ese mínimo detalle el tipo escribía. El tipo escribía a su delegado de gobierno, por eso escribía muchísimo, y eso llegaba a los mensajes, ¿verdad? Hasta eso más, hasta cómo cocinar, o sea, matar inicialmente, ahí cómo cocinar una gallina, hasta eso más. Eh, pero hay gente que va, claro, sí, va a estar al contrario a él, ¿verdad? Porque los próceres, por ejemplo, fueron totalmente dejados de lado a nivel de política económica. A nivel de política en sí no participaban para nada, ¿verdad? Él gobernaba solo, prácticamente. Entonces, esto no va a ser lo que nosotros pensamos que iba a ser a partir de 1811, ¿no? Por ejemplo, muchos próceres van a buscar nexos comerciales con Buenos Aires, nexos políticos y comerciales con Portugal también, y con el Río de la Plata en sí, ¿verdad? Entonces, muchos próceres van a buscar y no estaban contentos con el gobierno del doctor Francia por todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, en 1820, a principios ya de este año, empieza a circular rumores, ¿verdad? Entonces, el dictador, ¿qué hace? Masferra la dictadura, todo ámbito en el cual había muchas, dos o tres personas, presas directamente. Muchas de las cárceles se van a llenar, principalmente la cárcel de Asunción, se va a llenar de mucha gente sospechosa de conspiración al gobierno. Entonces, por eso, solamente por ser sospechoso, ya se le apresaba. Por ejemplo, Fulgencio Yegros estaba en la zona de Itapúa, ¿verdad? Se le ordena venir a vivir a la capital. ¿Para qué? Para tener ahí controladito lo que él hacía. Entonces, se realiza un plan, principalmente por Montiel. Montiel va a tratar en lo posible de realizar este plan, ¿verdad? Y justamente Caballero va a tratar de hacer un plan en contra de Doctor Francia. Lo van a querer asesinar el Viernes Santo del año 1820. El Viernes Santo es un día muy importante, ¿verdad? Justamente este año, en plena pandemia, fue mi cumpleaños, ¿verdad? Viernes Santo. Y imagínense, plena pandemia, ¿verdad? Yo hago una analogía de esa época, era como era, por la calle, nada, absolutamente nadie salía, ¿verdad? No, no puede salir, era Viernes Santo, a nivel cultural, ¿verdad? Imagínense en esa época, mucho más todavía. Doctor Francia tenía siempre la idea de ir a salir a caballo, andar a caballo por los microcentros de Asunción con su guardaespaldas, ¿verdad? Tenía con su guardaespaldas, pero este era un Viernes Santo, entonces había menor cantidad de personas, pero igual él quería ir a andar. Entonces era mucho más fácil, iba a ser porque no había mucha gente, entonces iba a ser mucho más fácil a ver, arrinconarle y asesinarlo. ¿Qué pasa? Juan Bugarín o sea, a Juan Bugarín, que es un sacerdote, Juan Sinforiano, ¿no? No, Juan Javier Guarín, se le va a comentar el plan. Uno de los muchachos que va a idear el plan,
tuvo un remordimiento de conciencia. Ahora se va a la iglesia, toca la puerta de la iglesia, el sacerdote le dijo, bueno, ¿sabes qué, sacerdote? Quiero confesarme, necesito sí o sí confesarme, vamos a cometer algo muy, muy, muy grave. Sí, mi hijo, adelante, pasá, pasá, pasá. Y le cuenta todito, ¿verdad? Le cuenta todito el plan, le cuenta todito el plan al sacerdote. ¿Y ustedes por qué piensan que el doctor Francia se va a enterar de todo el plan? Era la Porque el cabeza de la iglesia. sacerdote le va a Así contar mismo, el todo. sacerdote le cuenta todo. ¿Por qué le va a contar todo? Porque era la cabeza de la iglesia. La misma cosa que, ¿sabes que le van a matar a tu jefe? ¿Sabes que le van a matar a tu jefe? Y yo le voy a matar. Yo voy a estar involucrado. Secreto de confesión, ¿verdad? Sabemos que en teoría, según el sacramento, ¿verdad? No, no tiene que contarle a nadie, ¿verdad? Pero en ese momento, el sacerdote tenía como cabeza a el doctor Francia. Le cuenta al doctor Francia, a partir de ese momento, el doctor Francia inicia una serie de allanamientos, torturas, fusilamientos, encarcelamientos, principalmente a los próceres de la independencia del Paraguay. Por ejemplo, va a apresar a Fulgencio Yegros, Antonio Tomás Yegros, Pedro Juan Caballero, José Montiel y varias otras personas. Le van a fusilar a Yegros y Montiel. Pedro Juan Caballero también estaba ya en la lista para ser fusilado, pero él no llega a su día específico. Él escribe una poesía, una nota, en el cual expresa lo siguiente. Se suicida, ¿verdad? Se suicida en la nota. Se suicida en la nota, se suicida en la cárcel, perdón, se suicida en la cárcel, pero en la nota él deja escrito lo que él pensaba de ese proceso. Bien sé que el suicidio es contrario a las leyes de Dios y de los hombres, pero la sed del tirano no se va a aplacar con la mía. O sea, va a seguir esto, ¿verdad? Y eso justamente acá vemos la parte cruel, la parte complicada. El doctor Francia, la parte en la cual él gobernaba por sí solo, ¿verdad? Totalmente. Y no tenía oposición. Y si tenía oposición, tenía que aplacar esta oposición. Estamos hablando de personas que fueron artífices de nuestra independencia. Estamos hablando de personas que combatieron para que Paraguay sea independiente ese 15 de mayo. No son cualquier persona en la que en ese momento estaban involucradas en esta conspiración y todo lo que ocurrió posteriormente, ¿verdad? Y acá muchos libros, incluido Marimonte, a partir de 1820 le llaman el reinado del terror. El reinado del terror a partir de este momento. Y hasta acá, sí, justito, llegamos a tiempo, si no ya me va a pasar todo otra vez, si no voy a ir a la hora. Acá nos quedamos entonces, 1820, hasta aquí nos quedamos. ¿Una pregunta que tengan sobre esta parte? Sí, yo tengo una consulta. Sí, encima. En el Museo Monseñor Bogarín, creo que el historiador había mencionado que em, no estaban tan seguros de que sí se había suicidado Pedro Juan Caballero. ¿Eso es cierto o Sí, se considera que se suicida porque se le encuentra muerto a él. Se le encuentra muerto. O sea, Y con puede la ser, nota, ¿verdad? Ese fue el tema. Se le encuentra muerto. Nadie vio el momento exacto en el cual él se suicidó, ¿verdad? La nota sí la escribió él. O sea, intención de suicidarse tenía. Pero ¿verdad? No estaba escrito en ningún documento, como se le encuentra a él muerto, que también pudo hacer una riña en la cárcel, ¿verdad? Y le dejaron ahí, ¿verdad? Estamos hablando de 1820, ¿verdad? Puede haber pasado cualquier cosa, no había ahí criminalística ni mucho menos, ¿verdad? Pero él dejó la nota de puño y letra de él, eso sí existió, eso sí es documental, pero el hecho de que él haya fallecido, no hay testigos presenciales, ¿verdad? Fue a la noche y él se le encuentra muerto. Por eso muchas personas creen que fue un motín en la cárcel y a él lo asesinan. Hay también una vertiente que dice eso, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente cree que se suicidó. Por lo que expresa en la nota, ¿verdad? Es muy, muy específica la nota en ese sentido. Por eso se cree principalmente eso. Pero, como le digo, no hay un testigo directo que diga, bueno, él se suicidó en sí. Se cree que se suicidó por la nota y por cómo está la, no sé, sería la palabra, las llagas, ¿verdad? De la nuca y acá en la parte del cuello, porque él se ahorcó. Eso sí. Perfecto. ¿Otra pregunta más? Bueno, la próxima clase vamos a tener otro examen. Ah, perdón. Acá tengo, gente.
Le voy a pasar después de esto a un ratito más. Voy a salir un ratito, voy a pasar un ratito de mi hora. Un ratito más. Quiero mostrarle un cuestionario que hice de lo que sería la independencia del Paraguay. Pero en la próxima clase yo le voy a tomar esto ahora de forma directa a ustedes para que ustedes tengan más consideración acá. Por ejemplo, dice, ¿en qué año se invade Río de la Plata? ¿Cómo se llamó el rey impuesto por Napoleón Bonaparte en España? ¿En qué fecha se independiza la ciudad de Buenos Aires? ¿Disposiciones del Congreso? Todo preguntas, ¿verdad? Todo preguntas de la clase de hoy que hicimos. O sea, todo como preguntas ya con su respectiva respuesta. Porque siempre para el examen de ingreso nosotros tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué preguntas puede salir en el examen, verdad? Entonces, acá tenemos varias preguntas sobre lo que sería la clase de hoy principalmente, pero la próxima clase le voy a proyectar con un poquito más de tiempo y vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas sobre esta parte. Porque todavía no terminamos, falta esta partecita ya de lo que sería 1820 a 1840, que sería el fallecimiento del doctor Francia. Bueno, próximo lunes, feriado, gente. Próximo lunes, feriado, no tendremos clase, por ende, porque se traslada el feriado del 29 al 27, ya le aviso ya eso hoy. Próximo lunes es feriado. Entonces, yo no tengo problema de dar clase, ¿verdad? Pero como es feriado nacional, entonces vamos a pasar. ¿Está bien? Eso yo le aclaro ya hoy, que el próximo lunes es feriado. Entonces nos vemos dentro de 15 días. ¿Está bien? Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, profe. Profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao.